141 Capítulo 141 Posición de pie Zorro Novelas ligeras My friends recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... Mientras ambos seguían intercambiando golpes, Bucky fue avanzando poco a poco hacia Seth. A pesar de la lluvia de puñetazos de Seth, Bucky continuó lanzando puñetazos y caminando hacia adelante. Confiando únicamente en la inmensa fuerza física que le otorgaba su espalda demoníaca y en la ventaja de su alcance, Bucky caminó paso a paso hacia Seth. Bucky se detuvo cuando ambos estaban casi a distancia de contacto y continuaron luchando en círculos contra Seth. Exacto. Todo se reduce a la envergadura. Teniendo en cuenta que Bucky es más de 20 centímetros más bajo que Seth, cuanto más cerca estén, mayor será la ventaja de Bucky. En distancias cortas, los brazos de Seth podrían incluso ser demasiado lentos para alcanzar el rostro de Bucky, lo que resultaría en un golpe ligeramente más suave, pero los golpes de Bucky siguen siendo tan poderosos como siempre. Esa es la diferencia. En el mismo lapso de tiempo, Seth le inflige mucho menos daño a Bucky que el que le inflige Bucky. No solo Bucky, sino incluso Seth, que constantemente luchaba consigo mismo, se dio cuenta de esto, porque cuanto más caminaban, más relajada y despreocupada se volvía la expresión de Bucky, y su dulce sonrisa se fue desvaneciendo un poco. Seth no cambió su postura para aumentar la distancia entre ellos, aunque facilitaría eso y a la victoria, pero ¿qué importa? Pretende aprovechar su desventaja para reventarle la cabeza de Bucky a puñetazos. Si pierde la pelea, simplemente significa que no es lo suficientemente fuerte. Una persona verdaderamente poderosa no será derrotada por diversos factores, la única razón para la derrota es que no es lo suficientemente fuerte. Si Yujiro estuviera peleando contra Bucky ahora mismo, ¿perdería porque Bucky tiene ventaja de tamaño? No, lo dejaría inconsciente fácilmente con 2 golpes. Mientras la pelea entre ambos se prolongaba, la expresión de Bucky se volvía más dulce, pero su cuerpo también se sentía débil, aunque había activado su espalda demoníaca, su cuerpo aún no era rival para el de Seth. Los dos caminos siguieron completamente diferentes. Bucky usaba la fuerza para apoyar su técnica, mientras que Seth usaba la técnica para apoyar su fuerza. En esta lucha constante, aunque Bucky conseguía una posición ventajosa gracias a su astucia, esto no le llevaría a la victoria, sino que lo empujaría al abismo de la derrota. Fue simplemente porque estaban muy cerca. El sudor de sus cuerpos incluso se salpicaba directamente el uno al otro. La respiración de Bucky se aceleró cada vez más y dejó de recibir todos los ataques de Seth de frente. En cambio, comenzó a usar la gran precisión que le proporcionaba su cerebro demoníaco para esquivar los ataques de Seth sacudiendo la cabeza. Seth observó todo esto, mientras veía a Bucky intentar escapar de su alcance, Seth permaneció en silencio, pero interiormente anticipaba el momento en que Bucky se liberaría, justo cuando había retrocedido unos centímetros y se disponía a saltar, Seth entrecerró los ojos y se quedó paralizado, como si le hubieran lanzado una marioneta. Detuvo el puñetazo de inmediato. Aún sintiendo cómo la fuerza del puñetazo volvía a él, Seth se agachó rápidamente y se arrastró hacia la parte inferior del salto de Bucky. Bucky seguía saltando cuando, aunque su cerebro había reaccionado, sus pies no tenían dónde apoyarse, y solo pudo observar horrorizado cómo Seth se enterraba debajo de él. En el instante en que Seth se arrastró a través de él, se agachó inmediatamente y desató los rompecráneos, Seth se puso de pie y agarró la cabeza y el tobillo de Bucky con ambas manos. Entonces, Seth empujó hacia atrás con ambos brazos, y el cuerpo de Bucky casi se dobló en forma de V por la fuerza desmesurada de Seth. Solo pude resistir usando todos sus músculos en el aire. Si tu oponente te gira todo el cuerpo, por muy hábil que sea, mientras sigue siendo humano, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Bucky también estaba poniendo todo su empeño en resistir los movimientos de control de Seth, su rostro contorsionado en una expresión grotesca, incluso sus cejas se tensaban. Seth soltó una leve risita. Doblar el cuerpo de Bucky había sido una mala estrategia desde el principio, incluso con su poderosa habilidad de cortacráneos, seguía siendo difícil doblar a Bucky, pero él tenía otra idea. Usar el potente rompecráneos para extraer 2 mecanismos de mareo, y llevarse a Bucky solo, agarrándolo de la cabeza y los pies para marearlo. Una vez que se tuvo completado su acción, el cerebro demoníaco de Bucky quedó aturdido y ya no pudo resistir. Se dejó de moverse inmediatamente de nuevo. Sus articulaciones eran tan flexibles que no parecían humanas, como un personaje de videojuego que pudiera presionar el botón S.
Mientras Baki estaba aturdido, Seth aprovechó el momento de distracción y rápidamente adoptó la postura del jinete, con el pelo de la cabeza erizado, las manchas de sangre en su rostro fueron borradas por el aura dorada. Un mes después, un puñetazo cargado de potencia y deliberado apareció ante todos. Un golpe deliberado y potente. 142 Capítulo 142 Duelo de verdad. Con el rugido de Set, una reluciente cabeza de dragón apareció en el centro de la arena, su luz como una granada aturdidora, cegando instantáneamente a muchos espectadores. Solo los telespectadores y unos pocos expertos selectos pueden ver más allá de la máscara que se esconde tras la genialidad de Set. Un puño de dragón al 100%. Este golpe no se ha visto en público desde hace más de un mes, con el mayor nivel de habilidad y un formato de competición más estricto, ya sea por no alcanzar su máximo potencial o por usar el golpe de empuje deliberado como habilidad de debilitamiento. Básicamente, todos ellos se encontraban en una etapa en la que solo podía emerger la cabeza del dragón, y nunca podrían alcanzar el modo Super Saiyan con toda la ambición que tienen ahora. En ese momento, Yujiro Hanma, que estaba de pie en el pasillo viendo pelear a su buen hijo, también se sorprendió por el puñetazo de Set. Los músculos de su rostro se tensaron y en ese instante aparecieron numerosos meridianos. Su característico cabello rojo incluso flotó en el aire, desafiando las leyes de la física. Independientemente del destello y la cabeza de dragón que crea este puñetazo, un movimiento así, si solo tiene efecto y no potencia, no es más que un vistoso juego de pies, no merece la pena tomárselo en serio en absoluto. Solo había una razón que lo impactaba. Realmente se había sentido amenazado por el puñetazo de Set. Si hubiera recibido ese puñetazo, probablemente no habría podido salir ileso. Por supuesto, sigue estando en su estado normal, pero asestar semejante golpe con menos de 20 años, incluso Yujiro empieza a fijarse un poco en ese chico llamado Set. En ese momento, Oliva también salió del salón de la coalición extranjera hacia el pasillo y se colocó hombro con Yujiro Hanma, que estaba absorto en sus pensamientos. Oliva se acarició la barbilla, comentando lentamente el puñetazo de Set. Ese fue un golpe realmente amenazador. Ni siquiera yo pude resistirlo del todo. Ogro, ¿qué opinas? Yujiro no dijo mucho, solo profirió un comentario vago y ambiguo. Baki no se detendrá aquí. En el campo de batalla, el destello y la cabeza de dragón que Set había lanzado habían desaparecido por completo, y todo el daño real del puñetazo deliberado se había concentrado en el cuerpo de Baki. La expresión de Baki cambió repentinamente y ya no pudo resistir, deslizándose hacia atrás contra la fuerza. Aunque sus dedos se aferraron con fuerza al suelo, todo fue en vano, dejando solo 5 profundos surcos en la tierra. Ese golpe, dolió, ¿verdad? Seth le estrechó la mano, miró a Baki, que no dejaba de retroceder, y dijo. Mientras tanto, Baki retrocedió decenas de metros, logrando finalmente detenerse impulsándose con fuerza con los dedos de los pies. Una vez detenido, Baki soltó los brazos cruzados que había estado usando para defenderse. Jadeaba con dificultad, y tenía el brazo hinchado y rojo, casi todo el antebrazo hinchado. Por no hablar de los órganos internos ya eran carne, huesos o vísceras, Baki sintió un dolor punzante en ese momento, si no fuera por la mejora física que le proporcionó Ghostback, probablemente se habría desmayado por ese golpe. Y aún en medio de este dolor, las endorfinas en el cerebro trabajan constantemente, eliminando el dolor en el Bakuchi y transformándolo en un dulce placer. Con los brazos extendidos, Baki miró a Seth con una sonrisa. Sí, eso duele mucho. 143 Capítulo 143 La imaginación decide el resultado. Al ver a Baki recuperar fuerzas, Seth no pudo evitar comentar. ¿Le dieron ese puñetazo, y sigue tan tranquilo? Parecen padre e hijo extraterrestres, siempre se había enfrentado a oponentes con un ataque potente y una defensa débil, aparte de Kuroki, que también había perfeccionado su entrenamiento físico, casi ninguno de sus otros oponentes pudo resistir ese golpe. Aparte de estar ligeramente exhausto, Baki no mostró señales de haber recibido un fuerte golpe, aunque el estadio ahora bullía de ruido, la atención de Seth estaba completamente centrada en Baki, al otro lado, y no podía oír en absoluto de qué hablaba el público. Eres muy fuerte, pero cuanto más fuerte eres, más ganas tengo de vencerte. Baki también jadeaba con fuerza mientras se abalanzaba sobre Seth. Seth no tenía contramedidas. Contra Baki, incluso su puñetazo supersónico pudo ser resistido por la invencibilidad de Oni. Para derrotarlo, Seth tendría que recurrir a movimientos inesperados. Despegar.
Con una mano, Seth atrapó la cabeza de Bucky mientras descendía en picado, y utilizando la altura que ganó gracias al salto de la habilidad del sistema, llevó fácilmente a Bucky al punto más alto del campo. Es decir, el lugar donde Yujiro rompió el techo y saltó. Seth le sonó a Bucky, a quien sostenía en la mano, y luego giró hacia el suelo con Bucky en brazos. ¡Pen! Esto provocó casi el doble de daños que el partido inaugural, dejando todo el estadio desnivelado y abollado. Los dos, que estaban entrelazados, guardaron silencio un instante. 2 segundos después, Seth se separó del abrazo de un salto. En ese momento, Bucky estaba en una postura similar a la de plantar cebolla, con la cabeza profundamente hundida en el hormigón, las manos y los pies sobresaliendo y moviéndose ocasionalmente. Uf, Seth suspiró aliviado. Tras recibir el impacto directo del puñetazo, Bucky estaba al límite. Solo utilizando la habilidad espalda fantasma para mantener su salud puede permanecer en el campo luciendo completamente ileso. Al igual que los personajes de un videojuego, siempre que no haya mecánicas especiales, incluso si solo les queda un punto de salud, tienen el mismo poder de combate que si estuvieran al máximo de salud. Sin embargo, una vez que se pierde esa gota de sangre, el personaje inmediatamente se tumbará en el suelo, esperando una cuenta atrás para revivir, y así es como funciona Ghostback. Esto es lo que hace a Onihime tan aterrador. Cuando está al borde de la muerte, maximiza su regeneración de salud, mientras que su cuerpo principal sigue luchando a su velocidad y potencia normales. ¿Ganaron? Tanto los espectadores como el árbitro observaban atentamente la caída de cabeza de Bucky. Justo antes de que el árbitro hiciera sonar la campana, Bucky usó todas sus fuerzas para sacar su cabeza del cemento. Aunque tenía la cabeza cubierta de sangre, su aspecto era mucho mejor, no tenía ni un solo bulto en la cara y sus ojos estaban fijos con dulzura en Seth, que estaba delante de él. Esa mirada extraña le puso la piel de gallina a Seth. Si Bucky no tuviera novia, habría pensado que también era homosexual. Es posible que la probabilidad sea del 10% o incluso del 9%. Al ver al enérgico Bucky frente a él, Seth se relajó por completo y le dijo: parece que no puedo vencerte por medios físicos, entonces usemos tu imaginación favorita. 144 Capítulo 144 El fantasma de Yujiro Imaginación. Tras escuchar las palabras de Seth, todos los presentes no pudieron evitar murmurar repetidamente la palabra, y la expresión del artista marcial resultó aún más intrigante que la del público en general. Solo ellos lo saben con certeza, la imaginación no puede usarse para atacar. ¿Cómo podría usarse para atacar al otro bando? ¿Será que el cerebro, mientras grita imaginación, intenta escapar de la cabeza y atacar? Bucky también estaba atónito, sin poder salir del todo de su ensoñación sobre la palabra imaginación. Después de un par de segundos, levantó la mano y saludó torpemente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede ganar una pelea así? Sería más sencillo jugar a piedra, papel o tijera para decidir el ganador, eso sería mucho más directo. ¿Te has quedado sin ideas y has recurrido a juegos de niños? Yujiro lo dijo con aún más desdén, con una expresión burlona en el rostro. Como la criatura más fuerte de la Tierra, nunca había oído hablar de luchar usando la imaginación. Este era un concepto que ni siquiera los novelistas se atreverían a usar a la ligera. Es como mear en el barro y luego arrojárselo al oponente. Este tipo de ataque. No me lo puedo creer. Oliva, sin embargo, seguía observando la arena con gran interés. Aunque Yujiro tenía razón, seguía muy interesado en el próximo movimiento de Seth. Al ver la expresión seria de Seth, el humor juguetón de Bucky se desvaneció, y también preguntó seriamente: entonces, ¿realmente tenemos que usar esto? ¿Cómo es posible este ataque? No puedo leer tus pensamientos, y tú tampoco puedes leer los míos. ¿La imaginación no basta? Seth no dijo mucho, pero después de decir eso, cerró los ojos y comenzó a dibujar una imagen en su mente. Una figura increíblemente poderosa, y la más poderosa de todas no es otra que Yujiro Hanma. Este truco lo aprendí después de que Dorian lo hipnotizara la última vez. En aquel entonces, Red Tsukayo podía aparecer en su mundo mental para romper la hipnosis, y puede hacerlo de nuevo ahora. En la arena, que antes estaba en calma, una suave brisa de repente barrió a Seth, y al mismo tiempo, un fantasma apareció en el centro de la brisa. ¿En serio? ¿De verdad puedes luchar así en este mundo? Al ver aparecer al fantasma, Bucky, al otro lado, también se sorprenderá y aunque él también poseía la técnica del cerebro demoníaco, nunca la había usado en combate y esta cosa puede dañar a otros además de a sí misma.
A medida que el viento arreciaba, el fantasma comenzó a solidificarse, comenzando por los zapatos de tela que llevaba en los pies, luego los pantalones desaliñados que cubrían sus piernas, un físico musculoso, y finalmente, una sonrisa maliciosa y una melena suelta. El viento en la arena pasó de una ligera brisa a un pequeño vendaval, e incluso los fragmentos del suelo de cemento que acababan de romperse fueron levantados por el vendaval. Si no fuera porque acababa de tener lugar un brutal combate cuerpo a cuerpo, el público probablemente habría pensado que se trataba de una batalla entre grandes magos. Ese es Yujiro Hanma. La criatura más fuerte de la Tierra. ¿Es esto una proyección de luz? ¿Ha avanzado la tecnología hasta este nivel? Al presenciar la extraña escena que se desarrollaba ante ellos, los ojos del público se abrieron con incredulidad, pero el aura opresiva que emanaba del fantasma en la arena erosionaba constantemente sus pensamientos, aunque solo fuera un fantasma, no eran rival para el aura opresiva que emanaba de Hanma Yujiro. Los espectadores no tuvieron más remedio que abandonar sus propios pensamientos y mirar temblorosamente a la poderosa figura que se alzaba en el centro de la escena. «Capellán», exclamó Baki sorprendido al mismo tiempo. No se esperaba que, la batalla de imaginación que Seti mencionó fuera en realidad la materialización directa de Yujiro Hanma en su mente a través del cerebro demoníaco. «Jajajaja, oh. Ogro, ¿qué tal esto? Has aparecido personalmente aquí». Oliver ya no pudo contenerse. Empezó a reírse tan fuerte, que los músculos de su rostro se contraían con cada carcajada. El rostro de Yujiro estaba ceniciento, como si hubiera comido mierda. Hace un momento dije que la imaginación es solo un juego de niños, pero ahora, su imagen fantasmal, Yujiro Hanma, ha aparecido en el campo. También pudo confirmar que la figura ilusoria que tenía delante no era un producto falsificado, sino el auténtico Yujiro Hanma. Al final, Yujiro Hanma solo pudo pronunciar una frase con el rostro lívido. Después de que termine el combate, si ese fuerte oponente no me satisface, subiré y mataré a ese chico. Seth suspiró aliviado, y miró a Baki, que estaba frente a él, con una sonrisa, diciendo: ¿Qué tal si resolvemos esto con imaginación? No, no conozco ese tipo de truco, hablemos de ello más tarde. Aunque sorprendido, Baki cambió rápidamente de actitud. Dijo, con su espíritu de lucha intacto, que hacía tiempo que quería pelear contra Yujiro Hanma, y ahora que Seth había aparecido, su deseo se había cumplido. Muy bien, vamos entonces. Yujiro. Mi sueño es convertirme en un maestro Pokémon. Ahora que el fantasma de Yujiro Hanma ha aparecido, ¿quién demonios podrá detenerlo ahora? Seth ya se ha hecho cargo de esta batalla. Antes de que Seth pudiera terminar de hablar, el fantasma de Yujiro Hanma que tenía delante giró la cabeza con una mirada malévola y, sin previo aviso, abofeteó a Seth por la espalda. La bofetada estaba a punto de alcanzar a Seth, y Seth solo tuvo tiempo de levantar apresuradamente los brazos para bloquearla. La bofetada hizo contacto con los brazos de Seth. En un instante, los sonidos de galletas de barquillo y película de agua aparecieron uno tras otro, y la placa ósea unida a Seth y el escudo de su deliberado puñetazo fueron destruidos por el golpe casual de Yujiro. Seth se estrelló entonces contra la pared que tenía detrás como una bala de cañón, hundiéndose 2 metros en ella antes de detenerse finalmente. De pie tras el muro de hormigón, Seth también sintió un hormigueo en los brazos. Con su poder al máximo, no sentía ningún dolor, solo un hormigueo constante. Sin embargo, olvidó un detalle crucial, es decir, cuanto más se acerque la fuerza de un personaje imaginado a la del original, más similar será su temperamento. Si quieres dar órdenes a Yujiro Hanma, la única forma es someterlo por la fuerza bruta. Con tu fuerza actual, ni se te ocurrirá intentar controlarlo. Tras apartarte un manotazo al tipo que estaba detrás de él y que estaba a punto de darle órdenes, el fantasma de Yujiro se giró lentamente y volvió a mirar al frente. En ese instante, Baki rugió y pateó al fantasma de Yujiro a la velocidad del rayo. 145 Capítulo 145 Las 3 victorias del equipo de artes marciales Pen. Ante la rápida patada de Baki, el fantasma de Yujiro simplemente agitó la mano, lanzando a Baki por los aires y empotrándolo directamente contra la pared, tal como Seth lo había hecho antes. Baki, con aún mayor velocidad, atravesó la pared en un instante, como si volara hacia atrás. Tras soportar este fuerte golpe una vez más, Baki no pudo resistir más y se desmayó. Yujiro, aunque solo hubiera aparecido en el campo de batalla en su imaginación, puso fin al combate con tan solo 2 simples bofetadas. Se las propinó a la supernova Seth y a su hijo más fuerte en la Tierra, Baki.
Después de hacer todo esto, Yujiro metió las manos en los bolsillos y desapareció del lugar de una manera bastante pretenciosa, acompañado de la desaparición del aura ilusoria de Yujiro. El público y los árbitros en el campo fueron gradualmente a la normalidad, quedando solo unas pocas personas que aún sentían la atmósfera opresiva y no podían librarse de ella. Seti gana. El equipo chino de Wushu gana 3 veces. Al oír el anuncio del árbitro, Seth salió fácilmente de la pared. Hay dos maneras en que el fantasma imaginario podría desaparecer. La primera es que el usuario pierde el conocimiento. La segunda, es una autodestrucción imaginada. Justo ahora, Yujiro Hanma también fue eliminado por él, de lo contrario, según su ruta de acción. Me temo que pronto podremos ver un combate entre Yujiro Hanma y Yujiro Hanma. Al ver que lo había logrado, Seth regresó al salón sin mirar atrás. Mientras tanto, Baki, al otro lado, había sido rescatado de su posición boca abajo por el equipo médico. 2 horas después. Con un estruendo, la puerta del baño del equipo de artes marciales se abrió de golpe, y Baki, vestido únicamente con un par de pantalones cortos de lucha, también la abrió de un empujón. Un par de ojos recorrieron rápidamente la multitud. Guo Aiwan ya había subido al escenario con su silla de ruedas para prepararse, mientras que Long Xuan ya había abordado un avión, afirmando que ya había ganado. En ese momento, solo Shen Wulong, Lie y Set estaban en el salón. Cuando vieron llegar a Baki, Lie y Set quedaron igualmente desconcertados, mientras que Shen Wulong continuaba bebiendo su cerveza como si nada hubiera pasado. El combate ha terminado. ¿Podría este tipo estar insatisfecho y querer una revancha? Apenas había pensado en ello cuando las palabras de Baki me interrumpieron. Seth, ganaste de forma contundente, pero ¿cómo se llama esa habilidad que acabas de usar para controlar tu cuerpo? Al oír a Baki decir eso, los ojos de Seth se abrieron ligeramente. ¿De verdad lo ha deducido? Ni siquiera pensaba decir eso. Para interrumpir sus movimientos lo más rápido posible durante la competición, utilice el estilo de manipulación marioneta extrema del estilo Dos Tigres. La razón fundamental por la que Oma usó este movimiento fue que no tenía suficiente resistencia, pero no le faltaba resistencia para luchar, así que modificó ligeramente el movimiento. Ella sigue utilizando los hilos de seda para ajustar sus movimientos, pero con cada movimiento, ataca con una fuerza mínima, intercambiando un esfuerzo físico drástico por una asombrosa capacidad para interrumpir los ataques. Tras explicar brevemente los principios fundamentales del arte de los títulos, Seth miró al niño que tenía delante y le hizo una pregunta. En resumen, es una técnica que te permite moverte con el mínimo esfuerzo. ¿La has aprendido? Ya lo aprendí, ¿verdad? Con el excepcional talento del chico para las artes marciales, solo necesitó una o dos miradas, además de las instrucciones informales de Seth. También adoptó una pose similar a la de estar suspendido por hilos de seda. Rápidamente lanzó dos puñetazos frente a él antes de detenerse y hacer una reverencia solemne a Seth. Gracias, Seth-kun, este movimiento realmente tiene muchas posibilidades, pero, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Por qué me enseñas tan abiertamente y sin reservas? Preguntó Baki a Seth con una expresión curiosa, dejando atrás su actitud de guerrero que había dejado en la arena. En definitiva, apenas se conoció. Sin embargo, él compartió con él, sin reservas, aquella técnica prometedora. Si solo fuera una marioneta, Baki no se habría molestado, pero ahora, ha aprendido al menos 5 movimientos de Seth. Mediante estos movimientos, aprendió muchas habilidades, convirtiéndolo en un arte marcial de alto nivel. Aunque no te lo enseñe, volveremos a encontrarnos tarde o temprano, y acabarás aprendiendo este movimiento. ¿Por qué no deberías enseñártelo de antemano? Aunque él dijo eso, en realidad, Seth solo aprendió el estilo de los dos tigres viendo las batallas de Oma, y la mayor parte la aprendió viendo el anime. Las amables instrucciones de Java incluso le enseñaron a ejercer fuerza. Aparte de no saber cómo pedir prestado, podría ser capaz de usar la identidad del discípulo de Tokita Nitora. Además, seguía siendo muy curioso. Él le había enseñado a Baki Boy, y Baki, durante la batalla, le había enseñado a su oponente en la arena de lucha subterránea de Tokugawa el estilo de los dos tigres que había aprendido, es decir, el tipo de persona que cruza el río a pie y sola. Mientras tanto, estas personas irán a Kengan para disputar algunos combates, para que los oponentes de Kengan también aprendan un par de movimientos del estilo de los dos tigres. Está deseando ver a Oma salir de Go no Sakto. Tras descubrir que el mundo había sufrido cambios trascendentales, después de tan solo un par de combates, Wanma exclamaba asombrado. También estás usando el estilo de los dos tigres. ¿Cuál es tu relación con Tokita Nitora?
Solo imaginarlo hizo reír a Seth, pero desde la perspectiva actual de Bucky, Seth no solo es una persona fuerte, sino también una persona fuerte que está dispuesta a compartir todo lo que sabe. No solo es una persona fuerte dispuesta a compartir sus conocimientos, sino que además sonríe alegremente después de compartirlos. Pensando en esto, Bucky se inclinó solemnemente ante Seth una vez más, aunque había una considerable diferencia de edad entre ellos. Seth ya tenía un pie en el reino de los grandes maestros de las artes marciales. Lo que define a un maestro es alguien que puede enseñarte todas las habilidades con facilidad, y luego derrotarte en un solo movimiento. Oye, Bucky, ¿todavía se puede activar tu espalda demoníaca? Preguntó Seth justo cuando Bucky estaba a punto de irse. Bueno, si a eso te refieres, desafortunadamente, no puedo empezar ahora. No puedo recuperar la misma forma que tenía en el campo hace un momento. ¿En serio? Gracias por dejarme divertirme tanto. Al oír a Bucky decir eso, Seth no pudo evitar suspirar. Como era de esperar, la experiencia del chico seguía siendo demasiado superficial. Sin dejarse guiar por las emociones, uno no puede activar el fantasma en absoluto. De hecho, ser capaz de activar el cerebro fantasma ya es todo un logro. Después de agradecerle de nuevo a Seth, Bucky abandonó el salón y regresó al suyo para comenzar a entrenar a las marionetas que acababa de aprender a manejar. 146 Capítulo 146. Tecnología VS. Fuerza 5 personas y solo quedan tú. Tienes que ganar, Oliva. En el pasillo de la coalición de Ultramar, Yujiro se apoyó contra la pared y le dio una palmada en la muñeca a Oliva. Tras chocar las palmas de las manos, Yujiro le dio una palmada en el hombro a Oliva. Animado por Yujiro, a Oliva se le salieron los ojos de las órbitas de la emoción y caminó hacia la arena con una expresión igualmente entusiasmada. Tras presenciar los 3 primeros combates, emocionantes y apasionantes, incluso el mentiroso más desinhibido del planeta no pudo evitar sentir curiosidad por ver a su oponente esta vez. Se trata de Guo Aiwan, que tiene más de 100 años y aún ostenta el título de Emperador del Mar. ¿O es ese joven inexpresivo? En cuanto Oliva salió del pasillo, vio a Guo Aiwan sentado en el centro del recinto, meciéndose en su silla de ruedas. Guo Aiwan, sentado en una silla de ruedas, dijo con voz temblorosa. Ay, Dios mío, cómo tengo músculos tan fuertes. En mi época, si habláramos solo de fuerza en los brazos, probablemente era el número 1 de toda Asia. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué ha salido así? Oliva se interesó por las palabras de Guo Aiwan y se quedó allí escuchándolo. Guo Aiwan no dijo mucho. Aún sentado en su silla de ruedas, habló lenta y temblorosamente. Jeje, en cuanto a fuerza, yo creía que era la persona más fuerte del mundo en aquel entonces, pero en mi mejor momento, conocí a un hombre de 60 años, me derrotó solo con su habilidad. Después de eso, abandoné todo el equipo de ejercicio, y practiqué los principios del boxeo día a día. Al principio, no hubo resultados, e incluso tuve que lidiar con el regreso gradual de mi cuerpo a la normalidad. Sin embargo, al recordar la habilidad del anciano aquel día, lo soporté y practiqué con ahínco cada día, por muy difícil, doloroso o aburrido que fuera. Podía soportar cualquier cosa por el poder. A medida que fui creciendo, fui comprendiendo gradualmente los principios del boxeo, y mis músculos se fueron adelgazando cada vez más, hasta que finalmente, incluso levantar un recipiente o unos palillos chinos me resultaba pesado. Pero es precisamente gracias a un cuerpo tan estéril que se pudo desarrollar toda la gama de principios del boxeo. Entonces, la gente más libre de toda América, ¿lo entiendes? Tras escuchar las palabras de Guo Aiwan, Oliva sonriendo, dejando ver una hilera de dientes blancos. ¿En serio? Pues intentémoslo. Décadas después, el poder y la tecnología volverán a enfrentarse. Oliva abrió los brazos de par en par, y sus músculos pectorales incluso se contrajeron 2 veces. Guo Aiwan ya se había imaginado la terquedad de Oliva. De hecho, creía que solo una paliza severa le haría entender. Simplemente salió de su silla de ruedas, extendiendo sus manos, atrofiadas e irreconocibles. Al ver las manos marchitas de Guo Aiwan, los ojos de Oliva se abrieron de nuevo. Como defensor de la fuerza bruta, simplemente no podía imaginar cómo esos puños podían usarse para un ataque. Me temo que si le diera en el músculo, se rompería al instante. Aunque comprendía la profundidad de las artes marciales chinas, al igual que Red Tsukayo, que necesitaba un físico musculoso para desarrollar todo su potencial. Con un cuerpo tan frágil, ¿cómo podría desatar un poder tan grande? Guo Aiwan no dijo mucho, pero lentamente lanzó un puñetazo hacia Oliva.
En el instante en que el puño impactó contra Oliva, que hasta entonces había mantenido el control, cambió repentinamente de expresión. Antes de que pudiera resistir la fuerza de Guo Aiwan, salió disparado hacia atrás a una velocidad increíble. Esa velocidad incluso superó la velocidad a la que Yujiro blandió su espada en los dos combates anteriores. Oliva salió volando hacia atrás y se estrelló contra el muro sin siquiera frenar. Su cuerpo quedó abollado y el muro de cemento se agrietó en varios tamaños por el ataque de Guo Aiwan. La escena fue tan dramática que hasta el árbitro en la plataforma secó el sudor. El golpe de Guo Aiwan le llegó hasta él. Aunque ese tal Sect causa estragos cada vez que aparece, en realidad, ni siquiera un solo puñetazo suyo causa tanto daño. Tras lanzar un puñetazo, Guo Aiwan se quedó allí con los ojos ligeramente entrecerrados, levantó el puño y dijo: Uy, fui realmente descuidado. ¿Cómo conseguiste apartar mi puño, el de un anciano? En cuanto terminó de hablar, Oliva salió arrastrándose del cráter que se había abierto. Aunque estaba ileso, tenía una herida visible en el abdomen. Ni siquiera una escopeta podía penetrar el abdomen de Oliva, pero Guo Aiwan logró abrirle una brecha con los puños, gracias a sus habilidades en artes marciales chinas. La sangre fluía sin cesar, los ojos de Oliva se abrieron aún más, y dijo con una leve sonrisa: ¿Es este el poder del que hablabas, que hace que incluso coger los palillos sea difícil? Guo Aiwan. 147 Capítulo 147 La victoria de las artes marciales. Oliva caminó paso a paso hacia Guo Aiwan, flexionando sus músculos una vez más. Si bien el puñetazo de Guo Aiwan era impresionante, sus músculos no eran fruto de la casualidad. Oh, cielos, no vas a huir de un viejo como yo, ¿verdad? Dijo Guo Aiwan con una sonrisa astuta, entrecerrando los ojos. ¿Cómo puede ser? No voy a quedarme aquí de brazos cruzados mientras me atacas como quieras. Oliva también mostró una elegante sonrisa, y su tanga con estampado de leopardo le daba un aire de smoking. Guo Aiwan continuó lanzando lentamente puñetazos a Oliva. En el momento en que el puñetazo impactó, la expresión de Oliva se tornó feroz al instante. Sus músculos se tensaron, deteniendo abruptamente su retirada, y al mismo tiempo, su brazo derecho golpeó rápidamente hacia Guo Aiwan. Oliva era prácticamente un monstruo musculoso. Su brazo derecho, también musculoso, era incluso más horrible que la cintura de Guo Aiwan. Un puñetazo tan aterrador probablemente habría decapitado instantáneamente a una persona mayor normal. Cuando el puño tocó el rostro de Guo Aiwan, la expresión feroz de Oliva se congeló. No se sintió como golpear un hueso. Se sintió como un puño golpeando una pluma que flotaba en el aire. Ligero. Es tan ligero. Guo Aiwan también empleó la técnica de disipación de fuerza para impulsarse por los aires, girando continuamente en el aire. Esta disipación de fuerza extremadamente potente permitió que el poder de Oliva atravesara su cuerpo sin causarle el menor daño. Mientras giraba rápidamente en el aire, Guo Aiwan aprovechó la oportunidad para lanzar una patada a una velocidad increíble, golpeando a Oliva en la cara y abollándole instantáneamente la mejilla. En un instante, el aura elegante de Oliva se desvaneció tras recibir una patada de Guo Aiwan. A pesar de tener la cara abollada, Oliva mantuvo las manos en las caderas y se echó ligeramente hacia atrás, confiando en su poderoso torso para resistir el ataque de Guo Aiwan. Llevar. Guo Aiwan aterrizó, manteniendo la misma postura de patada, con todo el cuerpo inclinado hacia adelante, las manos extendidas como garras de pollo, un pie en el suelo y el otro extrañamente levantado. En ese momento, como una máquina, Oliva se enderezó poco a poco, y luego una sonrisa confiada reapareció en su rostro. En el instante en que recibió la patada, la sabiduría volvió a imponerse. Como el oponente era una pluma y no podía ser golpeado en el aire, solo tenía que aplastarla contra el suelo. Guo Aiwan, aún sonriendo, preguntó sin ninguna preocupación de que Oliva lo derrotaría. ¿Ah, sí? ¿Has pensado en algún buen truco? Mientras hablaba, el puño derecho de Oliva se dirigió hacia Guo Aiwan. Por supuesto. Este golpe consumió casi toda la fuerza de Oliva, desde los pies hasta la espalda, pasando por el brazo y el puño derechos. Incluso su rostro se tensó, y hasta sus cejas se utilizaron para generar fuerza. Cuando la mano de Oliva tocó la cabeza de Guo Aiwan, el escenario previsto de no poder hacer palanca no se produjo. Guo Aiwan tocó el suelo con facilidad con los dedos de los pies y siguió girando en el aire usando su propia fuerza. Como antes, mientras giraba sobre sí mismo, continuó levantando la pierna y pateando a Oliva. El poder de Olive, al final, no puede superar la técnica de Guo Aiwan. Sentado en el salón, Sek chasqueó la lengua dos veces mientras comentaba. Preguntó el rey Retsu con un dejo de duda.
Seti-kun, ¿qué significa esto? ¿Significa que aún existe un poder capaz de superar esta tecnología? Ambos son expertos en artes marciales y, naturalmente, pueden ver que si Oliva no tiene una segunda etapa, le resultará difícil superar la absorción de poder de Lao Guo. Esto es precisamente lo que desconcertaba a Red Tsukayo. ¿Podría existir en este mundo alguna fuerza, además de tecnología más avanzada, capaz de romper esta barrera de poder? Mentira, debes saber que Oliva no pudo superar la técnica de Guo Aiwan solo con fuerza bruta, pero eso no significa que no exista en este mundo. ¿Te refieres a el supuesto más fuerte de la Tierra, Yujiro Hanma? Al oír esto, Retsu comprendió de repente. No era tonto. Simplemente no lo había pensado. Sí, si se trata de fuerza bruta como la de Yujiro, y esa inteligencia de batalla de nivel genio, me temo que Guo Aiwan estaría en grave peligro. Solo hay dos maneras de romper la técnica de disipación de poder de Guo Aiwan, a menos que tengas una fuerza bruta a la par con la de Yujiro y puedas ver a través de la esencia de la disipación de poder, naturalmente podrás dañar a Guo Aiwan. La otra, es la técnica de Miyamoto Musashi. La técnica de la espada, que puede cortar plumas que caen en el aire y, naturalmente, también puede cortar a Guo Aiwan que está girando en el aire. Del mismo modo que Miyamoto transformó a Retsu de un héroe en un material de mejora de alto nivel con un solo golpe, incluso si se tratara de Guo Aiwan, el resultado probablemente sería similar, pero esa es la diferencia entre ambos. Retsu no comprendió la esencia de las artes marciales. La esencia de las artes marciales es la técnica para que los débiles se protejan, no una herramienta para la intimidación y la violencia. Si hubiera sido Guo Aiwan, ni siquiera habría desafiado a Miyamoto Musashi. Esta es la victoria de las artes marciales. 148 Capítulo 148 Esto no es científico. En ese instante, en el campo, Oliva recibió otra patada de Guo Aiwan. Si bien no salió despedido hacia atrás como la primera vez, la trayectoria de su cintura al caer fue más pronunciada. Al mismo tiempo, le brotaba sangre de la nariz, la patada de Guo Aiwan le había dado de lleno en la cara, rompiéndole la nariz. Esta es la desventaja del entrenamiento muscular. Solo entrena los músculos, pero no entrena los huesos internos, confiando enteramente en la fuerza innata para el combate. Al igual que Oliva, aunque podía resistir los disparos de escopeta, su nariz se rompía casi siempre que peleaba, excepto aquella vez en la lucha de sumo, cuando lo convirtió en tiras de pollo deshuesadas. Al aterrizar de nuevo en el suelo, Guo Aiwan permaneció tranquilo y dijo: Joven, ¿entiendes? Todo lo que no sea técnica, es impuro. Mientras Guo Aiwan hablaba, sus golpes, antes lentos, cesaron y desató una ráfaga de ataques con ambas manos, golpeando a Oliva sin piedad. Y cada uno de rápido esos golpes era casi sin esfuerzo, cada golpe impactando con el 100% de su fuerza en el cuerpo de Oliva, cada golpe provocaba un cambio drástico en la expresión de Oliva. De poder manejar las cosas con facilidad al principio, a encontrar cada vez más difícil resistir, hasta que finalmente, incluso usando ambos brazos para bloquear, fue difícil detener la continua retirada. Guo Aiwan fue acorralando poco a poco a Oliva. El autoproclamado hombre más libre de América fue acorralado por un flacucho anciano de 140 años. Al ver a Guo Aiwan desatar todo su poder, Li Aiwan murmuró: Esto es técnica, esto es la cúspide de las artes marciales. Mentira, que había dedicado su vida al estudio de las artes marciales, finalmente vio una encarnación real de las mismas. Detrás de Guo Aiwan se encontró la cúspide de las artes marciales. Seth, que estaba cerca, puso los ojos en blanco al ver a Lie, pensando para sí mismo. El supuesto pináculo de las artes marciales, está sentado justo a tu lado bebiendo cerveza, sin embargo, esto es cuestión de técnica. En sus combates habituales, Oliva nunca había sido derrotado así. Ni siquiera Yujiro ha podido competir con él en técnica, aunque Oliva hizo todo lo posible por escapar del punto ciego al que Guo Aiwan lo estaba acorralando. Guo Aiwan lo vio a través de cada paso que daba, lo vio completamente a través de él. Cada vez que Oliva intentaba abrirse paso, Guo Aiwan atacaba primero, obligándolo a retroceder continuamente hacia un punto ciego. En el campo de batalla, Oliva solo pudo usar sus manos para resistir los ataques de Guo Aiwan. Sus músculos, que se decía eran impenetrables incluso para los proyectiles, ahora eran golpeados por Guo Aiwan hasta quedar cubiertos de sangre. Es como estar completamente acorralado por el enemigo, sin poder escapar desde ningún ángulo. Lo único que podía hacer era seguir bloqueando, esperando el momento en que mi oponente cometiera un error, para poder atacarlo de un solo golpe.
Oliva estaba ahora acorralado y tan brutalmente golpeado que comenzaba a cuestionar su propia existencia, su elegante puerta había desaparecido, dejando solo una profunda conmoción. Nunca imaginó que podría alcanzar tal nivel de habilidad por sí solo, lo que hacía que su arraigada creencia en la supremacía de los músculos pareciera algo insuficiente. Aunque hacía tiempo que sabía que las artes marciales chinas eran profundas y extensas, nunca imaginó que alguien como Guo Aiwan, inferior a él tanto en fuerza como en alcance, podría interrumpir tan eficazmente el ritmo del ataque. Esto es completamente ilógico. 149 Capítulo 149 Estado esférico. Mientras Guo Aiwan continuaba sus implacables ataques, el corpulento cuerpo de Oliva se veía gradualmente acorralado. Cuanto más cerca estaban, mayor era la ventaja de Guo Aiwan. Si antes Oliva aún tenía alguna posibilidad de romper el cerco de Guo Aiwan, ahora es un callejón sin salida. Si Oliva hubiera intentado salir corriendo antes, su finta de izquierda de derecha le habría llevado solo un segundo, mientras que Guo Aiwan, que era el responsable de la defensa, habría necesitado 3 segundos completos para lanzar sus puños y bloquearlo. Hubo un intervalo de 2 segundos completos. Pero Guo Aiwan logró sorprender a Oliva justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, gracias a sus habilidades en artes marciales. Utilizó todo tipo de métodos despreciables y desvergonzados que otros considerarían vulgares. Sacar los ojos, patear la inglés, pisotear los pies e incluso atacar directamente los meridianos musculares del oponente. Esos fueron todos los movimientos que Guo Aiwan empleó durante la pelea. Para quienes lo ven desde fuera, puede parecer despreciable y desvergonzado, pero estas son técnicas verdaderamente útiles. Las artes marciales son un medio para que los débiles se protejan, y estas habilidades son precisamente el medio para contener a los fuertes. Así como los calamares rocían tinta para confundir a sus depredadores, y las mocetas se tiran pedos para interferir con sus narices, estos también son métodos naturales que utilizan para defenderse de los depredadores. Acorralado, sin salida, el semblante de Oliva se tornó cada vez más serio. Si su cuerpo era de acero, cada golpe de Guo Aiwan se sentía como un pesado martillo de hierro impactándolo. Siempre que se preparaba para contraatacar, Guo Aiwan podía percibir sus intenciones y atacar sus puntos débiles cercanos, obligándolo a detener su ataque. Aunque logre atacar a Guo Aiwan, él puede neutralizar instantáneamente mi ataque con una ráfaga de disipación de energía, no tendré la restricción más mínima. Bajo el incesante aluvión de ataques, que se asemejaba a una tormenta, el cuerpo de Oliva, que era impenetrable incluso para las escopetas, finalmente cedió y la sangre brotó a borbotones de todo su cuerpo. Es esta la tecnología transmitida desde China durante 5000 años. El emperador del mar de hace 100 años. Comentó Yujiro, de pie en el pasillo, frunciendo el ceño. Aunque también había escuchado la historia de Guo Aiwan, sus pensamientos eran casi idénticos a los de Oliva. Ser derrotado por la tecnología solo podía significar que la fuerza de uno era insuficiente. Ante un hombre fuerte por naturaleza, la llamada técnica no es más que otra cosa impura, solo profana la fuerza del fuerte. Sin embargo, al ver a Guo Aiwan someter a Oliva con pura técnica, Yujiro empezó a comprender mejor sus palabras. Pero en cuanto a la explicación de las artes marciales, Yujiro aún tenía algo más en mente que le importaba más y esa era el aura de la poderosa figura que había percibido desde el monte Everest. Ahora, se han jugado 4 de los 5 partidos, e incluso el emperador del mar ha entrado en la arena. Entonces solo queda uno al otro lado. Cuando termine esta batalla, podrá luchar contra él mano a mano. En este momento, Yujiro parece un niño sentado a la mesa. Hay una máquina de algodón de azúcar frente a ti. Si extiendes la mano y agarras uno ahora, hay un 50% de probabilidad de que lo consigas al instante, pero si esperas un poco, la probabilidad de conseguir un algodón de azúcar es del 100%. Aunque Yujiro casi no pudo contener sus ganas de pelear, finalmente reprimió su entusiasmo y optó por ver el combate. En lugar de correr al salón del oponente para pelear ahora mismo. En el campo, aunque Oliva sangraba profusamente, su semblante se volvía cada vez más enérgico. No se muestran señales de rendirse y cargar contra Guo Aiwan con ambos pies en el aire. Justo cuando Oliva se acercaba, Guo Aiwan entrecerró los ojos y no intentó detenerlo. En cambio, se dio la vuelta y lo dejó salir. Sin embargo, en el instante en que salió corriendo, levantó la pierna y le puso la zancadilla a Oliva, que venía a toda velocidad. La postura de carrera de Oliva cambió repentinamente, y giró y rodó varias veces por el suelo. Las ramas son frágiles, pero las raíces son resbaladizas. Rió Guo Aiwan al ver a Oliva rodar por el suelo varias veces.
Pero entonces, las acciones de Oliva hicieron que la expresión de Guo Aiwan se congelara. El cuerpo de Oliva no mostraba señales de detenerse. Mientras rodaba, encogía brazos y piernas y escondía la cabeza entre su cuerpo. El musculoso monstruo se transformó instantáneamente en una esfera que rodaba continuamente por el suelo, tan suavemente que podía rodar por el suelo sin ningún obstáculo. Esta es la forma definitiva de Oliva. Su mayor fuerza reside en su defensa. Al encogerse hasta convertirse en una esfera, puede defenderse desde todas las direcciones sin puntos ciegos. Esta forma no deja ningún punto débil, lo que le da a Guo Aiwan la oportunidad de sacar ventaja. Ya sean los ojos, los dedos de las manos y de los pies, o los testículos, todo está ahora contenido dentro de la esfera. 150 Capítulo 150. El equipo de artes marciales gana 4 veces. Glug glug glug. Después de dar 2 pasos rodando, Oliva finalmente se detuvo, presentando su espalda más dura de Guo Aiwan, completamente a merced de Guo, para ser golpeado a su antojo. Ah, ¿sí? Ante la provocación, o mejor dicho, el desafío de Oliva, Guo Aiwan simplemente escuchó y volvió a extender su puño derecho. La palma marchita parecía estar envuelta en un aura densa, y tocar fácilmente a Oliva. En el instante en que el puñetazo de Guo Aiwan impactó contra Oliva, estalló una fuerza inmensa. Del frágil cuerpo de Guo Aiwan brotó un poder inimaginable para la gente común. Ni siquiera Oliva, con su 1,9 metros de altura y 154 kilos de peso, pudo resistirlo. Como una canica, se estrellaba una y otra vez contra la pared, salía disparado hacia atrás y volvía a estrellarse, en un ciclo continuo. Guo Aiwan permaneció en su lugar original, observando a Oliva moverse de un lado a otro con una sonrisa, aparentemente sin preocuparse en absoluto de que Oliva lo atacara. Si Guo Aiwan, que antes giraba en el aire, era como una peonza, entonces Oliva ahora es una canica de verdad. Una colisión entre dos juguetes infantiles. Lo que parece una pelea de juego, si lanzas a una persona normal fuera del campo, sería instantáneamente aplastada hasta convertirla en picadillo por los constantes impactos de Oliva. Aunque Guo Aiwan parecía estar inmóvil en el campo, mientras que Oliva parecía rebotar a su alrededor, en realidad no es así. Si bien Oliva no podía controlar por completo el ángulo de vuelo, sí podía manipular la trayectoria hasta cierto punto, y Guo Aiwan, sin utilizar ninguna técnica de disipación de fuerza, solo tenía una forma de salir ileso, eso sí que es juego de pies. Justo cuando Oliva estaba a punto de golpearlo, Guo Aiwan se movió ligeramente, a una velocidad imperceptible a simple vista. Esto creó la ilusión de que no se había movido en absoluto. Oliva solo podía controlar ligeramente el ángulo cada vez, mientras que Guo Aiwan solo podía dar un pequeño paso, apenas pasando junto a Oliva cada vez. Si mover 1 centímetro le permitiera esquivar, Guo Aiwan no se movería ni 2 centímetros. Esto demuestra su absoluta confianza en sus habilidades. Al observar la situación en el campo, aunque se encontraban en 2 vestuarios diferentes, Bucky y Seth llegaron a la misma conclusión al mismo tiempo. Este partido está a punto de terminar. Ambos percibieron claramente que la paciencia de Oliva se agotaba, estaba a punto de asestar el golpe final. Y ese golpe decidiría el destino del cuarto combate. Lie preguntó con un dejo de duda. ¿De verdad? Aunque Guo Aiwan ha tenido una ventaja absoluta, Oliva no ha sufrido heridas graves, ¿verdad? Sin mencionar ninguna conexión misteriosa, Seth señaló el problema en el campo. Como ven, cada vez que Oliva choca contra la pared, desplaza su centro de gravedad hacia la posición de Guo Aiwan. Al principio, solo se movía ligeramente, sin cambiar su trayectoria general, pero ahora, para alcanzar a Guo Aiwan, ha comenzado a chocar contra las cosas de forma errática, ajustándose únicamente por su intuición. Si las acciones anteriores de Oliva fueron como golpes precisos, ahora, habiendo perdido la paciencia, es como si desatara imprudentemente una andanada de fuego. Si la potencia de fuego es suficientemente fuerte, no hay problema, pero si la potencia de fuego es promedio, este tipo de operación resultará en la aniquilación. En el campo, este ajuste de Oliva ya no podía considerarse menor. Estiró una pierna y se apoyó en la pared, cambiando de dirección con fuerza y cargando contra Guo Aiwan. Justo cuando estaban a punto de encontrarse, la esfera formada por la oliva se abrió instantáneamente, como un león o un tigre que abre sus grifos, y se abalanzó sobre Guo Aiwan. Es previsible que si Guo Aiwan es mordido por Oliva, las técnicas de disipación de poder que ha estado utilizando serán completamente ineficaces. Ante la inminente llegada de Oliva, Guo Aiwan permaneció tranquilo y sereno, sin mostrar emoción alguna, y dio un paso a la izquierda.
sin siquiera mirarlo, atacó a Oliver con un cuchillo, hiriéndolo precisamente en la nuca. Quebrar, Oliva, que había estado mirando fijamente con la boca abierta, roja como la sangre, se desplomó al instante y perdió el conocimiento. Guo Aiwan le había propinado un golpe en el cuello, pero solo había perdido el conocimiento gracias a que Oliva había entrenado los músculos de su cuello. Gracias a la mayor absorción de fuerza, los golpes de mano de Guo Aiwan pudieron ejecutarse como si fueran un cuchillo real. Tras derrotar a Oliva, Guo Aiwan recuperó su postura encorvada. De no ser porque la batalla aún estaba fresca en la memoria del público, parecería un anciano cualquiera. Se sentó lentamente en su silla de ruedas y regresó al salón. Al ver marcharse a Guo Aiwan, el árbitro finalmente salió de su aturdimiento por la emocionante pelea y gritó: Cuarto combate. Guo Aiwan del equipo de Wushu gana. 151 Capítulo 151 Shen Wulong está calentando. Glug glug. Dentro del salón chino, los bancos de madera que originalmente se usaban para descansar han sido reemplazados por una mesa cuadrada en el centro, sobre la cual se coloca una olla caliente que ha estado hirviendo. Había carne de res y cordero recién cortado sobre la mesa, el enorme salón se había transformado en un restaurante de fondue para 3 personas. Sin embargo, ninguno de los 3 habló. Li Aiwan mantuvo la cabeza gacha y comió, aparentemente aún repasando el estilo de él que acababa de aprender en secreto, mientras que Shen Wulong bebía su cerveza sin expresión alguna. La mirada de Seth permaneció fija en el panel del sistema frente a él. Desde que derrotó a Baki, este maldito sistema había estado atascado en un círculo giratorio, y ni siquiera había recibido la recompensa de experiencia. El sistema era lento y Seth no tenía ninguna buena solución, solo podía beber cerveza en silencio y comer estofado mientras esperaba. Solo después de que sonara un sonido nítido, Seth se animó y comenzó a examinar cuidadosamente el panel que tenía delante. Enhorabuena por derrotar a Baki Hanma. Misión con límite de tiempo completada. Experiencia 300. Monedas de oro 30. Recompensa obtenida. Misión de la serie Señor de los Dragones. Lo tengo. Al oír el sonido de notificación de la recompensa de la misión, la mente de Seth se puso a 1000 por hora. El mensaje de enhorabuena que tenía delante desapareció al instante, y se desplazó hasta el final para abrir la misión. Misión asignada. Matar animales terrestres que pesen 15 toneladas o más. Recompensa. Aspecto de señor dragón. Tras leer la misión, el entusiasmo inicial de Seth se desvaneció al instante. 15 toneladas de animales terrestres. Lo enviaban a matar dinosaurios. Si se trata solo de animales, entonces tal vez matar una ballena en el océano sería suficiente. En cuanto a animales terrestres que pueden llegar a pesar de 15 toneladas, el conocimiento limitado de Seth solo le permite pensar en dinosaurios. El problema es que, los dinosaurios se extinguieron hace mucho tiempo. Si quieres conseguir uno ahora mismo, la única opción sería montar tu propia empresa e ir a excavadora en busca de piqué. Además de dinosaurios, cierto. También hay criaturas mutantes en el mundo de Baki. Tras un rato de desvariar mentalmente, Seth finalmente se calmó. Acababa de darse cuenta de que en el mundo de Baki existían animales mutados. Por ejemplo, Yujiro había matado a un elefante gigante mutado. Quizás, si tengo suerte, incluso vea uno de estos monstruos en esa isla japonesa que combina 3 series de anime. Tras calmarse un poco, Seth se relajó y empezó a comer estofado. Aunque esta misión era casi imposible de completar ahora, estaba seguro de que podría hacerlo más tarde. Aunque no vea ningún animal mutado mientras deambulo por ahí, puedo sacar algo de dinero para revivir a un dinosaurio cuando esté en el episodio de Pixie. Cuando Guo Aiwan regresó al salón en su silla de ruedas, los vio a los 3 sentados allí, con una olla humeante en el centro. Incluso Guo Aiwan, que tenía más de 100 años, redujo la velocidad de su silla de ruedas al ver la escena que tenía ante sí. Al ver entrar a Guo Aiwan, Seth lo saludó efusivamente y se acercó a una silla. Oye, Guo Aiwan, has ganado de maravilla. Ahora vamos 4-0. Tendrás que cumplir tu promesa de ahora en adelante, ¿verdad? Guo Aiwan no se convirtió en empresario y se sentó en el taburete con una sonrisa. Jeje, sin prisa, hablemos de ello después del último partido, pero no te preocupes, si el rival no es tonto, seguro que aprende algo. Aunque Guo Aiwan no terminó de hablar, Seka sintió. Al fin y al cabo, las artes marciales tienen que ver con el talento, aunque sean una técnica de autodefensa para los débiles. Sin embargo, esto no salva la vida de todos los débiles. Algunas personas, incluso aquellas que entrenan diligentemente durante 10 años, pueden no ser rivales ni siquiera para una fracción de la habilidad de Guo Aiwan.
Para ser humano normal, las habilidades de Guo Aiwan ya han alcanzado la cima del logro humano, pero aún así, Guo Aiwan continúa mejorando cada día. Aparte de ese viejo monstruo que ha vivido miles de años viajando al pasado, las habilidades de Guo Aiwan se encuentran ahora sin duda entre las mejores del mundo. Aunque Li Youpa solo aprenderá la mitad de la técnica de disipación de poder de Guo Aiwan, su fuerza experimentará un salto cualitativo, no hay que preocuparse en absoluto por la seguridad del otro. El quinto combate, contra Yujiro Hanma, la criatura más fuerte de la Tierra. Hermano, ¿estás seguro de que puedes vencerlo? Después de dar un par de bocados de estofado, Guo Aiwan se volvió hacia Shen Wulong, que estaba absorto en su comida. Shen Wulong levantó la cabeza sin expresión alguna. No lo sé. No he pensado en esa pregunta en absoluto. La expresión de Guo Aiwan había perdido su anterior tranquilidad, y dijo con seriedad. Joven, tus oponentes no son esos insignificantes don nadie con los que te encontraste antes, pero la persona más poderosa de este mundo. Yujiro Hanma. Aunque tus habilidades son divinas, no puedo juzgar tu fuerza, ¿entiendes lo que digo? Si él mismo subiera al escenario, Guo Aiwan tal vez se sentiría lo suficientemente seguro como para poner en práctica sus ideas, pero con ese joven frente a él, no estaba tan seguro. Temía que Shen Wulong fuera tan vehemente e inflexible como Lie. Cuando se enfrenta a un oponente fuerte, solo saben atacar. Aunque sus habilidades en artes marciales son incluso superiores a las mías. Si peleo sin tomármelo en serio, definitivamente no será rival para Yujiro. Ah, pescado y camarones podridos. Tal vez, al oír a Guo Aiwan decir eso, Shen Wulong también comenzó a pensar en los enemigos con los que se había encontrado. Tras haber vivido tanto tiempo aislado en las montañas, la verdad es que nunca he visto muchas figuras poderosas. Quizás, tal vez, probablemente, alrededor del 80% de lo que dijo este joven llamado Guo Aiwan sea cierto. En ese momento, Sek se encogió de hombros, interrumpiendo la conversación entre ambos. Si hablamos de la actitud de Shen Wulong hacia la batalla, la comprende profundamente. Esta persona, aparentemente perezosa, lo derrotó en tan solo 2 movimientos cuando estaba a punto de ganar el campeonato. Aunque Guo Aiwan suele parecer perezoso y solo sabe beber, es una persona completamente diferente cuando se trata de luchar. En serio. Al oír las palabras de Set, Guo Aiwan frunció el ceño pero no dijo nada. En ese momento, Set dejó los palillos, se acercó a Shin Maoryon y le susurró algo al oído. Tras una larga pausa, Set se enderezó y le preguntó a Shen Wulong. Hermano Long, ¿sabes qué decir a continuación? Shen Wulong asintió. Entiendo, pero ¿de qué sirve esto? No te preocupes, seguro que funcionará. Probémoslo. ¿Ganará el hermano Long? Al oír estas palabras de Set, la expresión de Shen Wulong se tornó seria. Ganaremos. 152 Capítulo 152 Torturándote como si respiraras en el campo. Todos los seguidores de las artes marciales chinas sonreían radiantes, aunque habían estado sentados todo el día, prácticamente pegados a sus asientos. Nadie quería irse, incluso en una pausa en la batalla. En este tipo de combate puro. Perder tan solo un segundo de atención sería un arrepentimiento para toda la vida. Aunque había transcurrido un día entero desde las 5 batallas, ni un solo espectador se levantó para irse a almorzar. Todavía esperaban a que entraran los contendientes. Después de esperar varias horas más, los discípulos en la arena reconocieron las rocas que se habían desprendido durante el combate anterior y las sacaron del campo. Aprovechando el impulso, el anunciado árbitro. Se han jugado 4 de 5 partidos. El marcador ahora es de 4-0. El equipo de Wushu ha ganado de forma contundente. En otras palabras, la situación en el campo es ahora irreversible. El equipo de Wushu ha ganado completamente. El árbitro encendió los ánimos del público con tan solo 2 frases. Se trataba de un torneo de artes marciales celebrado en un ring, y también de una batalla que se libraba una vez cada siglo por el título de Emperador del Mar. Gente de todo el mundo viene aquí a mirar, pero su propósito final es el mismo. Descubrir cuál de los reyes del mar es más capaz de convertirse en el emperador del mar. Tampoco estaban dispuestos a ver cómo unos cuantos extranjeros pisoteaban las artes marciales. Al ver a los Aquaman derrotados 1-1 por competidores extranjeros, el público quedó desconsolado. Y ese espíritu se reavivó durante la batalla entre los dos equipos. El equipo de Wushu demostró al mundo que el Wushu chino sigue siendo una montaña insuperable en el mundo. En ese momento, Yujiro apareció repentinamente en el campo, gritando con una mirada desdeñosa. Tantos 5 partidos. Pero solo este último vale la pena.
Al escuchar el fuerte grito de Yujiro desde abajo, Seth, sentado en las gradas, se quedó atónito por un momento. Como era de esperar de ti, cobarde Yujiro, diciendo que solo el último partido importaba después de un 4-0, A pesar de sus quejas verbales, Seth en secreto estaba de acuerdo con la evaluación de Yujiro. No importaba cuántas batallas libraran, con tal de que no lograra derrotar a Yujiro, entonces todo es inútil. Dentro de 5, 10 o 1000 asaltos, todo es inútil. Simplemente porque él, Hanma Yujiro, puede derrotar a 1000 oponentes fuertes él solo. Esta es la ley del fuerte. El fuerte se lo lleva todo, mientras que el débil no tiene nada. A lo largo de los 5000 años de historia de China, innumerables personas han fracasado antes de alcanzar la cima de las artes marciales. Algunos sucumbieron a las lesiones, otros al tormento del entrenamiento y otros a las dificultades de sus propias vidas, pero Wu Aiwan, que ha cultivado y perfeccionado sus habilidades en artes marciales desde su nacimiento, no eligió luchar contra mí. Entonces, ¿quién es exactamente el poderoso experto que enviaste? El grito de Yujiro pareció surtir efecto, pues Shen Wulong salió del pasadizo con expresión seria. Comparado con su actitud juguetona anterior, ahora parecía más bien alguien dispuesto a luchar hasta la muerte. Eres tú. La persona fuerte que se sintió en el Everest. No fue hasta que Shen Wulong, vestido con ropa deportiva, dio un paso al frente que el aura de Yujiro se hizo más clara. Ahora estaba seguro de que el aura que había percibido en el Everest emanaba de la persona que tenía delante, como un volcán inactivo, en días normales es solo un pico montañoso común y corriente, que únicamente revela su lado exagerado cuando entra en erupción. Shen Wulong no dijo nada. Su mente ya estaba repasando el método que Seti le acababa de explicar para provocar rápidamente a Yujiro. Mientras tanto, bajo la atenta mirada de Yujiro y del público, Shin Maor-yong, con expresión indiferente, levantó 2 dedos e hizo el símbolo de la paz. Luego, lentamente, dijo: atormentarte es como respirar. Al oír esto, todos en la habitación, excepto Seth, quedaron atónitos. Las 5 palabras de Shin Maor-yong, dichas con calma, resonaron como una bomba en el agua. Al ver esto, Seth soltó una carcajada sentada en su asiento, mientras que solo Li Yuba, a su lado, pareció darse cuenta de algo. Sin embargo, lo que dijo Shin Maor-yong no es mentira, en efecto, es como respirar cuando te torturan, pero Shin Maor-yong utiliza el método de respiración indio, que consiste casi por completo en no respirar. Al mismo tiempo, como inmortal que ha heredado el linaje durante miles de años, es perfectamente razonable que tenga asma o algo parecido, ¿no? Pero Seth también pudo ver que Shin Maor-yong estaba en un estado de completa preparación para el combate, con todos sus músculos y nervios ajustados al máximo nivel. Esto es completamente diferente del dragón ahorrador de energía que usé cuando luché contra él, me he adaptado completamente a mi mejor condición. En ese instante, la expresión de Yujiro, que observaba desde la banda, cambió modificada. Perdió por completo su aura de maestro de artes marciales y, sin importarle su imagen, rugió furioso. Voy a matarte. Antes de que sonara la campana del árbitro, un enfurecido Yujiro le lanzó un puñetazo a Shin Maor-yong. Estaba completamente furiosa con Shen Wulong. Humillación. El forzudo nato Yujiro se sintió totalmente humillado por las 5 palabras de Shen Wulong. Esas 5 breves palabras encendieron instantáneamente la ira en el corazón de Sojiro. Si Yujiro es como un tsunami masivo que intenta destruir a todos los presentes, entonces Shin Maor-yong es como una montaña que se yergue firmemente en el océano, inmóvil. Ante el aura aterradora que emanaba de Yujiro, el aura de Shen Wulong, aunque aún no tan explosiva como la de Yujiro, creó igualmente un círculo de fuerza opresiva a su alrededor. El choque entre ambas fuerzas fue como una explosión a alta temperatura, que incluso provocó la distorsión del espacio circundante. Shen Wulong no hizo ningún otro movimiento. Simplemente esquivó el ataque de Yujiro con un movimiento rápido, como si el puño de Yujiro lo hubiera atravesado. No se trata de una finta creada mediante una esquiva momentánea para engañar al oponente. Shen Wulong realmente se quedó quieto y luego atravesó el ataque de Yujiro, lo cual superó su tiempo de reacción. Justo cuando Yujiro lanzó su puñetazo, Shin Maor-yong movió su abdomen a gran velocidad para crear un estado que era casi inexistente. Si no existe, ¿cómo pudo el puñetazo de Yujiro alcanzar a Shin Maor-yong? Al ver que su puñetazo había sido esquivado, la ira de Yujiro se intensificó y los músculos de su rostro se contorsionaron de furia, formando una aterradora apariencia demoníaca.
Con los músculos de la espalda tensos, Yujiro reunió una vez más sus fuerzas y lanzó un puñetazo a Shen Wulong. Ese puñetazo era casi la máxima potencia de Yujiro en su estado normal. Incluso un hombre tan fuerte como Oliva probablemente no podría resistirlo y saldría volando al instante por este puñetazo. No se trata solo de una diferencia de fuerza, sino también de un ataque que supera la velocidad de reacción humana. 153 Capítulo 153 Técnica Suprema vs. Violencia Suprema. Una ráfaga de viento pasó y la situación en el campo sorprendió a todos. El puño silbante de Yujiro fue bloqueado por el golpe de palma aparentemente casual de Shen Wulong. Al sentir que su puño ya no podía penetrar, la boca de Yujiro tomó forma de O, sus músculos faciales se distorsionaron aún más e incluso su cabello rojo se elevó desafiando las leyes de la física. Desde el momento en que nació, Yujiro experimentó por primera vez la sensación de que su puño estaba fuera bloqueado. A lo largo de la historia, ya sea el cemento sólido, los rascacielos de los que la gente depende para sobrevivir o los tanques utilizados en la guerra, todos ellos se han utilizado. Para Yujiro, no eran más que juguetes que podían destrozar a su antojo, no lograban despertar su espíritu de lucha. Pero ahora, por fin ha encontrado un oponente con quien puede luchar con todas sus fuerzas. Por otro lado, aunque Shen Wulong parecía haber bloqueado el ataque de Yujiro con una mano, la derecha, con la que había bloqueado, le temblaba. A pesar de haber contenido el punto de impacto, la fuerza restante de Yujiro aún lo aterrorizaba. Manteniendo esa extraña postura, Yujiro habló de arrepentimiento con una expresión sombría. Eres fuerte, incluso puedes seguirme el ritmo. Antes de que Yujiro pudiera terminar de hablar, Shen Wulong agitó la mano y dijo: no, en realidad, no pude ver tu velocidad en absoluto. La razón por la que pude resistir fue simplemente porque tu aura era demasiado fuerte, y pude capturar los pensamientos en tu mente. Antes incluso de que hicieras tu movimiento, ya sabía lo que estabas pensando, así que lo hice de todos modos. Al mismo tiempo, como presioné el punto donde liberaste tu poder, pude bloquear tu ataque. Así que es así. Preguntó Yujiro con calma, luego respiró hondo, antes de rugir. ¡Qué chiste! Al mismo tiempo, aumentó de nuevo la fuerza en su mano y, con un golpe repentino, envió a Shen Wulong, que no tuvo tiempo de cambiar de posición, volando hacia atrás por los aires. En ese momento, la parte trasera del uniforme de artes marciales de Yujiro ya dejaba entrever tenuemente el rostro de un demonio. Con dos suaves golpes, Shen Wulong aterrizó en el suelo, mirando a Yujiro frente a él con el mismo asombro. Aunque había reprimido el punto de liberación de poder, Yujiro aún era capaz de liberarlo. Es realmente asombroso. Los dos se separaron y sus miradas se cruzaron con la sensación de haber descubierto un tesoro invaluable. Ese era el entendimiento mutuo entre personas fuertes. Ante estas dos poderosas figuras, que estaban en la cima y se sentían aisladas, ni Yu Di-Du, conocido como el dios de la guerra, ni Long Yi, que supuestamente se había entrenado durante 60 años, podía mantenerse en pie por sí solos. Estos pequeños karaomis, vencerlos es tan fácil como bajar a una máquina expendedora y comprar una botella de jugo. La sensación de logro ha desaparecido. Los dos hombres aprendieron caminos completamente distintos. Salvo una generación en la que fue excepcionalmente belicosa, el resto de los Shen Wulong vivieron excluidos en las montañas, razón por la cual se le conoció como inmortal. Yujiro, sin embargo, no mostró ninguna reparación al exhibir su poder. Desafía a cualquiera que le interesara, entregándose a una matanza sin fin, lo que le valió el apodo de caníbal. Estos dos poderosos individuos, sin ninguna relación entre sí, vieron sus destinos entrelazados en esta gran arena. Finalmente experimentaron lo que se llama una sensación de logro. Bueno, y ahora me toca a mí. Shen Wulong, que había sido derribado, permaneció inexpresivo. Dio dos pasos al frente y, al mismo tiempo, extendió la mano para golpear a Yujiro. Yujiro temblaba de emoción y recibió el puñetazo de Shin Maoryon de frente sin esquivarlo ni evitarlo. Cuando los dos puños chocaron, no hubo el ruido fuerte ni el choque de fuerzas esperado. Shen Wulong simplemente giró ligeramente el brazo, y Yujiro, cuyos puños habían chocado con los suyos, comenzó a girar instantáneamente sobre sí mismo. Con expresión de sorpresa, Yujiro giró 180 grados sobre sí mismo, y justo cuando su cabeza estaba a punto de tocar el suelo, levantó la pierna por encima de la cabeza en una postura extremadamente exagerada. Y así, sin más, me recompuse y me puse de pie. Más que una batalla, es una extraña demostración de habilidad entre estos dos. Imposible, y esto es ni siquiera humano.
El chico que estaba al margen miraba la escena con los ojos muy abiertos, su cuerpo temblando involuntariamente. Esta es tecnología que los humanos no deberían tener. Ambos lo son. Cuando Yujiro lo golpeó, Shen Wulong manipuló sus meridianos para absorber completamente el poder. Luego lanzó el ataque con su propio puño, usando simultáneamente sus nudillos para bloquear el puño del oponente, lo que finalmente hizo girar a Yujiro. En ese momento, simplemente extendiendo la mano. Quien tocó a Yujiro no fue otro que el propio Yujiro. Es más fácil que ver contenido para adultos en Internet. Y este hombre tan discreto que tenía delante lo hizo con tanta facilidad. La situación actual en el campo de batalla ha superado las expectativas de Baki. Originalmente pensó que estaba luchando contra su padre, que era terrícola, pero nunca imaginó que la situación en el campo de batalla se convertiría ahora en una lucha entre la voluntad de la Tierra y la de los alienígenas. Los dos estaban de pie uno frente al otro cuando de repente Shen Wulong habló. Si tuviera que explicarlo, la técnica que utilicé sería la lógica. La gente común no podía oír su conversación. De hecho, aunque Yujiro simplemente estaba allí de pie con las manos en los bolsillos, ya había comenzado a comunicarse telepáticamente con Shin Maoryon. Más que intención, es más preciso describir la información que emana del campo magnético del cerebro. Por ejemplo, mensajes vagos como hambre, matar, paz e invencibilidad pueden combinarse para formar una sola frase. Al igual que cuando nació, aunque todavía no podía hablar, ya podía comunicarse con los humanos usando sus pensamientos. Aunque no habla ningún idioma, Yujiro puede comunicarse con todo en el mundo a través de sus pensamientos. Shen Wulong también posee la habilidad de capturar el campo magnético del cerebro de otra persona, lo que le otorga la capacidad de leer la mente. Todos afirman hablar con el corazón, pero en realidad, todo es producto de sus pensamientos. Y Shen Wulong, de forma sencilla y directa, extraerá tus pensamientos de tu mente. Aunque no logre salir con vida, esto reducirá el error de comunicación entre ambos al 0,001%. Tras una larga pausa, Yujiro de repente se echó a reír y dijo: ¿Es esta la lógica de la que hablas? Yujiro señaló con el dedo con expresión feroz, aunque solo extendiendo un dedo. Pero en un instante, bloqueó todo el espacio alrededor de Shen Wulong para esquivar, e incluso si el oponente usaba el movimiento súper rápido de vacío, no podía esquivar el dedo de Yujiro. En comparación con los ataques anteriores de Yujiro, que eran más rápidos que su tiempo de reacción, este golpe con el dedo no era rápido, pero por mucho que se mirara, era imposible encontrar una forma de evitarlo. 154 Capítulo 154 Aprendizaje mutuo. Al ver que Yujiro extendía el dedo, el rostro de Shen Wulong permaneció inexpresivo. Si bien la otra parte efectivamente estaba utilizando la lógica, existen diferencias entre los distintos tipos de lógica. Lo que hace poderoso a alguien nunca es la lógica, sino las habilidades fundamentales que Shen Wulong ha practicado día tras día durante miles de años. Al igual que el dios de la espada de Shilipo, elimina gradualmente los movimientos innecesarios y aumenta la potencia que despliega. Esta es la esencia de la lógica. Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Tomemos como ejemplo el aprendizaje. Quizás una persona sin conocimientos técnicos, pero con un talento extraordinario, pueda aprender la solución a este problema tras observarte durante un par de segundos, pero no podrá comprender tu razonamiento conciso en tan poco tiempo. Puede que necesite decenas o cientos de veces menos tiempo que tú, pero es absolutamente imposible que lo aprendas en unos segundos. Ante el dedo de Yujiro, Shin Maoryon también extendió indiferentemente su propio dedo, apuntando hacia Yujiro. En el momento en que los dos dedos se tocaron, los músculos de los dedos de Yujiro se hincharon repentinamente y su expresión facial se volvió gradualmente grotesca. Shen Wulong quedó atónito. No logró sujetar el dedo de Yujiro y, en cambio, este le atravesó el hombro. La fuerza restante lo empujó hacia atrás. Shen Wulong se sorprendió un poco, ignorando por completo su lesión en el hombro, y miró a Yujiro, que estaba mostrando sus dedos. Justo ahora, Yujiro convirtió repentinamente sus músculos en líquido. Los músculos deben tener puntos de fuerza, pero los líquidos no, o quizás todos son puntos de fuerza. Fue como si le hubieran lanzado con tremenda fuerza una bolsa de plástico llena de agua. Por eso no logró atrapar el dedo de Yujiro y fue apuñalado en el hombro. Yujiro solo usa la lógica en sus métodos de ataque, pero en esencia, sigue usando sus propias artes marciales. Aún así, el dominio de la lógica de la otra parte es probablemente muy superior al de Woan, solo inferior al suyo propio. Sin embargo, Yujiro se puso serio.
Tu lógica es, sin duda, muy sólida, pero tu fuerza no reside únicamente en eso. Es tu habilidad perfeccionada a través de innumerables intentos. Te permite eliminar todos los movimientos inútiles, dejando solo los útiles. ¿Qué intentas decir? Al oír las palabras de Yujiro, Shen Wuron se detuvo de arrepentido. Durante la pelea, no había entendido por qué Yujiro decía eso. En un abrir y cerrar de ojos, el hombro que acababa de ser perforado había sanado, unido por una fina capa de carne y sangre. He olvidado cómo usar la lógica. Esta batalla no es una competición de lógica, es una batalla entre Yujiro Hanma y yo. Solo los débiles necesitan entrenamiento. Entrenar a un hombre fuerte por naturaleza es un insulto a la palabra fuerte. ¿Son tus habilidades perfeccionadas o mi fuerza bruta lo que es más poderoso? Yujiro extendió los brazos de par en par, dejando al descubierto sus prominentes músculos, cumpliendo así su promesa de abandonar por completa la lógica en su estilo de lucha. La batalla entre los llamados fuertes se reduce, en última instancia, a un choque de ideologías. ¿Es la fuerza física innata la que resulta superior, o es el poder de las técnicas perfeccionadas constantemente? Mientras tanto, Yujiro, como usuario de la técnica, ya había conversado con Guo Aiwan antes del combate, y había un punto muy importante en esa conversación. Esa es la habilidad, si puede convertirse en una técnica de autodefensa cualificada, que le permitirá sobrevivir contra un oponente fuerte. Shen Wuron también mostró una expresión ligeramente aturdida en ese momento. Siendo inmortal, en realidad era un tipo muy hogareño que había vivido en las montañas durante muchos años y no comprendía del todo los valores de la gente de hoy en día. Aunque no sé exactamente a qué te refieres, no tengo motivos para negarme. Shen Wuron inclinó la cabeza y caminó paso a paso hacia Yujiro. Aunque parecía un hombre de mediana edad, cuando llegó al lado de Yujiro, un latigazo lanzado en un instante. Un ataque que superó el tiempo de reacción. Y Yujiro carecía de la habilidad de Shin Maoryon para sentir el aura de su oponente, sin embargo, como hombre fuerte de la OTAN, Hanma Yujiro no tenía razón ni justificación para esquivar. Recibió directamente la poderosa patada de Shin Maoryon. En un instante, el enorme cuerpo de Yujiro salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose directamente contra la pared, levantando nubes de polvo y provocando que el muro de hormigón se agrietara continuamente. La patada aparentemente ordinaria de Shin Maoryon tenía la potencia de una lanzagranadas. Al igual que la fuerza disipada, la lógica no se limita a métodos de ataque como los de un maestro solitario que pueden suprimir la fuerza de un oponente. De igual modo, también puede potenciar la propia. Cuando se disipó el polvo, Yujiro reapareció en el campo ileso, con solo una leve mancha de sangre en el lugar donde había recibido la patada. Yujiro suspiró con expresión sombría. El mundo es tan grande, aunque viajara por todo el mundo, no podría encontrar un maestro como usted, debería haber venido más a menudo al este. Pero entonces Yujiro cambió de tema. Tu supuesto ataque que supera el tiempo de reacción, en realidad no se trata de superar completamente a todos, sino más bien de aprovechar las lagunas en mi conciencia, ¿verdad? En ese preciso instante, se dio cuenta de que no fue el ataque de Shen Wuron lo que superó sus reflejos, sino que aprovechó una laguna en su conciencia para lanzar el ataque. Si eso fuera todo, no habría mucho que decir, pero lo más aterrador es que Shen Wuron creó un ataque de una velocidad asombrosa. El oponente ya había presentido que habría una oportunidad incluso antes de que comenzara el ataque. Shen Wuron asintió. Así es. Es algo muy sencillo. Si se entiende el principio y se aprovecha la oportunidad, hasta un bebé puede hacerlo. Yujiro se encogió de hombros, ya acostumbrado a la forma tierna de hablar de Shin Maoryon, y luego esbozó una sonrisa pícara. Bueno, se acabó la charla, ahora toca continuar. En cuanto terminó de hablar, la figura de Yujiro desapareció, dejando al público perplejo. Solo Shin Maoryon alcanzó a vislumbrar una sombra. Shen Wuron se dio la vuelta y vio a Yujiro de pie detrás de él, riendo salvajemente y agitando la mano. Pen. Los brazos de Shen Wuron hicieron contacto con las palmas de Yujiro, y antes de que pudiera defenderse por completo, Yujiro lo lanzó por los aires. Tras aprender a actuar en los resquicios de la conciencia, Yujiro se volvió aún más exagerado, superando no solo la reacción sino también las defensas internas de la conciencia. Shen Wuron, sin embargo, enfrentó la fuerza de frente, giró 2 veces en el aire y aterrizó sano y salvo en el suelo, incluso teniendo tiempo para sacudirse el polvo.
155 Capítulo 155 Cambio de forma. Al ver esto, Seth, en el escenario, no pudo evitar golpear su silla, con la mirada fija en las acciones de las dos personas que se desarrollaban abajo. Esto es disipación de energía. Y es disipación de energía de altísima pureza. TSK, es como si dos monstruos luchan. Esto es una victoria aplastante. Debería haber traído a Shen Wulong para que participara. Esto es emocionante. Mientras hablaba, Seth aplaudía con más y más fuerza. La escena que se desarrollaba ante sus ojos era realmente increíble. Los dos habían aprendido 3 nuevas habilidades en tan solo 5 minutos. Eran, sin duda, dos monstruos aterradores. Yujiro no solo aprendió la lógica que Shin Maoryon utilizaba con más frecuencia, sino también la técnica que le permitía trascender los límites de la conciencia. Incluso Shin Maoryon quedó atónito ante Yujiro. Shen Wulong también utilizó la técnica de Guo-Aiwan para neutralizar la fuerza. Estaba absolutamente seguro de que Shen Wulong no neutralizaría la fuerza antes de encontrarse con Guo-Aiwan. Desde la primera vez que conoció a Shen Wulong, el otro solo utilizó la lógica para resistir sus ataques y no poseía el nivel de disipación de energía que él tenía ahora. Incluso es posible que, debido a las limitaciones de la naturaleza inmortal de la otra parte, ni siquiera sean conscientes de la existencia de la disipación de energía. Basta. Rugió Li Youba, y luego le dio un fuerte codazo en la mano a Seth. Seth estaba tan concentrado en ver el partido que ignoró por completo el hecho de que su asiento no tenía reposabrazos y que había estado palmeando el muslo de Li Youba todo el tiempo. En cuanto a por qué usamos el codo, la pregunta es sencilla. Claro, sin usar el codo, simplemente no podía dañar a Seth, ese tipo de piel dura. Deja de darme codazos, deja de darme codazos. Después de que Li Youba le diera 2 codazos, la mirada de Seth se desvió por un momento antes de que finalmente retirara la mano y continuara viendo el partido desde fuera del campo. Aunque con su nivel actual no puede aprender absolutamente nada de esta batalla, la diferencia de habilidad entre los demás es demasiado grande. Tomemos como ejemplo a Xian Zixian. Seth vio un sistema de advertencia de ataque con forma de árbol, lo que indicaba que el oponente podría elegir una de esas acciones o hacer un movimiento inesperado. Lo que Shin Maoryon vio fue un futuro predestinado. Si bien este futuro predestinado no es seguro, es 99% probable. En otras palabras, lo que Shin Maoryon vea, la otra parte sin duda lo hará. Sin embargo, en la mayoría de los casos, Shen Wulong no usa esta habilidad con frecuencia, lo que solo hace que sus aburridas batallas sean aún más aburridas, como jugar un juego con una guía paso a paso. Las palabras de Yujiro, ¿qué quieres decir con anticipar un ataque? Normalmente, el oponente ataca primero, y luego yo, Yujiro Hanma, lo retuerzo como un pretzel. Ridículo. ¿Acaso las hormigas necesitan anticipar los ataques? Aunque Seth no aprenderá mucho, ¿acaso no es la batalla entre individuos fuertes lo que todos anhelan más? A nadie le gusta la violencia, pero ¿quién no disfruta viéndola? Tras abandonar el campo, Shen Wulong aterrizó sano y salvo, sin una sola mota de polvo en el cuerpo. La fuerza del golpe de palma de Yujiro había sido completamente neutralizada por la disipación de poder de Shen Wulong. Sentado en las gradas, Seth miró a Shin Maoryon con sorpresa. Si la cosa se ponía seria, quizás ahora solo Guo-Aiwan podría superar a Shin Maoryon. Denle a Shen Wulong un día más, no, medio día, y su nivel de absorción de energía superará incluso al de Guo-Aiwan. Alcanzará verdaderamente la cima de la absorción de energía. 8 horas, suponiendo que Shen Wulong aprenda de disipar energía a partir de hoy, habrá logrado exactamente lo mismo que Guo-Aiwan en tan solo 8 horas. A lo largo de los siglos, las habilidades de Shen Wulong alcanzaron su máximo esplendor. La llamada disipación de fuerza también se explica lógicamente. En este breve periodo de tiempo, la maestría de Shen Wulong en la disipación de fuerza ha ido en constante aumento. Tras sacudirse el polvo de la ropa, la expresión de Shen Wulong se tornó aún más seria. No dijo nada, pero miró fijamente a Yujiro, que estaba frente a él. Entonces, el cuerpo de Shen Wulong se crujió repentinamente y una serie de fuertes sonidos emanaron de su corazón. Aunque su cuerpo y físico no han cambiado, y no ha activado ningún físico especial como Seth y Baki, cualquiera con ojos puede ver que la fuerza de Shin Maoryon fuera del campo definitivamente ha aumentado de forma significativa. Frente a Shen Wulong, la expresión de Yujiro se tornó juguetona. Lo miró fijamente con una expresión siniestra, sin hacer ningún movimiento, pero sus ojos permanecieron fijos en el corazón de Shen Wulong. Sí, Yujiro ha despertado sus ojos demoníacos.
A través de la piel y los huesos, puede ver claramente que el corazón de Shin Maoryon bombea sangre a una velocidad vertiginosa. Tras comprender la verdadera naturaleza de la jugada de Shin Maoryon, Yujiro se rió. Corazón y cerebro fortalecidos. Para obtener poder. HMPH, truco de débil. Shen Wulong no respondió, sino que con un par de ojos de pez sin vida, desapareció del lugar en un instante y reapareció junto a Yujiro, propinándole otra patada de látigo. Sin embargo, Yujiro resistió el ataque por completo, limitándose a deslizar su cuerpo hacia atrás 2 metros, no salió volando hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, como antes. Yujiro sujetó con fuerza la pantorrilla de Shen Wulong con una mano, sintiendo cómo las venas de su brazo se hinchaban al ejercer presión. Incluso a Yujiro le resultaba difícil controlar a Shen Wulong. Actualmente, Yujiro confía en su fuerza bruta innata, sin utilizar ninguna técnica. Si hubiera empleado volando técnicas, Shen Wulong ya habría salido, dejándolo incapacitado para luchar. Ya sea utilizando disipación de fuerza, lógica, aikido o incluso una sola técnica, puede infligir un daño considerable a Shen Wulong en su estado actual. Pero Yujiro, un maestro nato, confía únicamente en su propia fuerza, ese es el poder de los ideales. Yujiro debe derrotar a Shin Maoryon con su fuerza para defender su propio camino. El camino de Yujiro es poderoso. Incomparablemente poderoso. Usar la tecnología equivaldría a traicionar sus propios principios, en otras palabras, si usa la tecnología, Yujiro perderá la pureza de la que siempre se ha enorgullecido. No es lo suficientemente puro. Es como añadir leche a un vaso de agua. Yujiro ejerció fuerza con un brazo, incluso sus ojos brillaron rojos, y levantó a Shen Wulong, que había perdido el equilibrio, con su mano derecha, mientras encogía todo su cuerpo, canalizando toda su fuerza en un punto. Entonces, la fuerza de todo su cuerpo estalló como un recurso, y su horrible brazo incluso trazó un arco rojo y blanco en el aire. El golpe impactó de lleno en Shen Wulong, quien se encontraba en el aire, incapaz de usar fuerza alguna para contrarrestarlo. 156 Capítulo 156 Reducción del flujo sanguíneo. En ese instante, Yujiro soltó la mano derecha que sujetaba el tobillo de Shen Wulong, quien quedó suspendido en el aire. El puño de Yujiro impactó contra el pecho de Shen Wulong al instante. Golpear, se oyó un golpe sordo cuando los dos cuerpos chocaron, como si fueran metales chocando. Shen Wulong no salió completamente despedido por Yujiro, sino que aprovechó la fuerza del puñetazo para impulsarse por los aires. Al aterrizar, Yujiro extendió los brazos, intentando hacer lo mismo, pero Shen Wulong simplemente levantó la pierna para esquivarlo. Shen Wulong volvió a tocar el suelo, mirando con calma a Yujiro frente a él. Tras haber recibido ese golpe, Shen Wulong ni siquiera recuperó el aliento. Siga manteniendo su técnica de respiración. Un hilo de sangre corría lentamente por el rostro de Shen Wulong. Se tocó la mano, vio las manchas de sangre y luego dijo con calma: "Ah, es sangre. No me sangraba la nariz desde hace mucho tiempo". Yujiro frunció el ceño y torció los labios. No me lo esperaba, tu capacidad para neutralizar la energía es tan poderosa, en términos de neutralización de energía, ni siquiera Guo Wan puede competir contigo. En el instante en que sus puños chocaron, notó que los músculos pectorales de Shen Wulong eran extremadamente duros. Entonces, usando su puño como punto de apoyo, el oponente incluso logró neutralizar la fuerza. En pleno vuelo, en un lugar sin ningún punto de apoyo, Shen Wulong logró neutralizar la fuerza de los puñetazos lanzados por sus enemigos. Incluso Guo Wan, de 140 años, al enfrentarse al ataque de Oliva, simplemente se quedó quieto y utilizó la absorción de fuerza, mientras Shen Wulong estaba en el aire, hasta una persona normal habría tensado los músculos de forma inconsciente, sobre todo con un puño dirigiéndose hacia él. La mayoría de la gente tensaría los músculos inconscientemente incluso al enfrentarse a una aguja. Shen Wulong, en cambio, era como alguien sin instinto. Tras tensar sus músculos para recibir la primera oleada de daño, relajó rápidamente los músculos pectorales y desarrolló la fuerza. En cuanto a los demás músculos, cualquier parte que no participe en el flujo de energía es tan blanda como el tofu recién cocinado. Shen Wulong asintió. Así es. Simplemente restringí el flujo sanguíneo comprimiendo los vasos sanguíneos de mi pecho, por eso pude soportar mis músculos al instante. Es un principio muy simple. Una vez que se comprenden los principios básicos, cualquiera puede hacerlo. Shen Wulong también se mostró muy tranquilo en ese momento, como alguien que usa trucos en un juego explicándote cómo ajustar el panel de datos para ganar.
Yujiro no reaccionó, pero Baki, que observaba desde la barrera, replicó. TCH, ¿cómo podría una persona normal hacer lo que dices? ¿Acaso controlar el flujo sanguíneo es algo que un humano podría siquiera mencionar? Así que ese tipo de monstruos están rodeados de monstruos, no me extraña que pueda usar ese tipo de movimientos. Pensando en esto, Baki también miró significativamente a Seth en el escenario. En ese momento, aún estaba conmocionado por el puñetazo deliberado de Seth. Si no hubiera activado a Gosbak un tiempo, probablemente habría muerto instantáneamente por ese golpe. Los ataques que lo aterrorizan, ocurren en cualquier momento y lugar de este campo. Cada golpe de Yujiro Hanma y Mor Yonshin, incluso si parece una simple bofetada, es tan poderoso como un puñetazo. No parecía tener mucha potencia al impactar contra la otra persona. Si Shen Wulong hubiera estado en su lugar, probablemente habría muerto por el puñetazo de su padre. Yujiro sonrojándose. Ya que dices que no has tenido una hemorragia nasal en mucho tiempo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una hemorragia nasal? Al escuchar lo que Yujiro dijo, Shen Wulong también mostró una expresión pensativa. Los recuerdos de más de 5000 años eran simplemente demasiado vastos, e incluso un ser no humano como Shen Wulong necesitaba reflexionar sobre ellos durante un tiempo. Hace unos 1000 años, si quieres preguntar cuándo fue la última vez que hubo sangrado, probablemente fue hace más de 80 años. Al oír que Shen Wulong, que tenía delante, era un antiguo monstruo que había vivido 1000 años, Yujiro solo mostró una expresión de arrepentida comprensión. ¿Resurrección? Eso lo explica, debería haberlo pensado antes. Cuando viajaba por el mundo y criaba a mis hijos, conocía unos cuantos tipos que también podían controlar sus músculos, y se hacían llamar Auwei. Sin embargo, se ve muy inferior a ti, no solo en términos de técnica, sino que incluso su musculatura no se acerca a la tuya. Al oír a Shen Wulong mencionar la resurrección, Yujiro finalmente lo comprendió todo. A pesar de su apariencia de 30 años, poseía una tecnología superior a la del emperador marino de 140 años. La respuesta es la resurrección. Oye, la resurrección es una tecnología tan interesante, es una pena que no pueda usarla. A Yujiro se le ocurrió una idea bastante loca. Usar la resurrección. Creó innumerables personajes de Yujiro Hanma, lo que le permitió luchar a su antojo entre ellos. Esto también solucionó su problema de falta de oponentes. Sin embargo, esta estrategia tiene un defecto importante. Yujiro nunca se ha basado en su experiencia vital, a pesar de que su experiencia a lo largo de los años parece muy rica para la mayoría de la gente. Sin embargo, las pruebas que experimentó solo explicaron una pequeña parte de su mejora en poder de combate. Incluso si le contara sus experiencias a un niño, no podría ser 100% igual a Yujiro Hanma. Debido a que la sangre de Hanma es incontrolable, incluso Baki, a quien actualmente favorece más, tiene una concentración de linaje sanguíneo inferior a la suya. La fuerza de Yujiro es innata, y esta es la base de su poder, lo que lo hace verdaderamente único. Posees la sangre de Hanma y un talento innato, aunque seas Hanma Ichiro, Hanma Hiro, Hanma Saburo, nunca podrás ser Hanma Yujiro. Aparte de ese pensamiento, Yujiro volvió la mirada hacia Shen Wulong, que estaba frente a él. Bien, basta de charla, luchemos. Justo lo que quería, respondió Shen Wulong con indiferencia, y entonces sus músculos comenzaron a cambiar, pero solo se volvieron más definidos, mostrando un volumen evidente. Aunque la esencia de la liberación sea similar, su apariencia es completamente distinta a la del clan Wu. Todos los miembros del clan Wu que iniciaron la liberación parecen pervertidos. Los músculos de Shen Wulong eran simplemente un poco más refinados. En este momento, si Shen Wulong se describiera en términos de artes marciales ordinarias, ya habría alcanzado la liberación y la divinidad. Pero usar artes marciales tan rudimentarias para describir su nivel actual es demasiado general. No logra reflejar en absoluto su poder. En este momento, Shen Wulong es todo lo contrario a un dragón ahorrador de energía. Un dragón que la consume. Una persona normal se agotaría en un segundo si se activaría este estado, pero Shen Wulong sigue caminando hacia Yujiro a paso tranquilo. Shen Wulong ahora se asemeja a un verdadero dragón divino. Incluso sin irradiar deliberadamente su poderosa aura, los artistas marciales pueden sentir un frío escalofriante emanando de él. La mayoría de la gente simplemente temblaría y preguntaría: ¿hace tanto frío el aire acondicionado? 157 Capítulo 157 Tigre. Shen Wulong se acercó lentamente a Yujiro y le dio una bofetada.
Lo que parecía una simple y casual se presentó instantánea ante el público y Yujiro como un dragón divino que saltaba de la mano de Shin Moryon y golpeaba a Yujiro. Este golpe de palma fue varias veces más fuerte que el anterior de Shen Wulong. El Shen Wulong completamente desatado ya no era comparable al Shen Wulong normal. Para Shen Wulong, esta no era una técnica secreta. Simplemente le aceleraba el corazón. Para una persona común, era como hacer un calentamiento antes de una carrera de larga distancia para preparar bien el cuerpo. La expresión de Yujiro cambió bruscamente al ser atacado. Pateó el suelo con tanta fuerza que casi lo tocaron, pero aún así, salió despedido hacia atrás. Con la fuerza del impacto, sus pies quedaron firmemente plantados en el suelo, e incluso las piedrecitas salieron volando y golpearon los asientos del público a los lados. Tras retroceder decenas de metros, Yujiro dejó dos profundas marcas en el campo, muy parecidas a las que dejaban los bueyes en los huertos en la antigüedad. El uniforme negro de artes marciales de Yujiro también quedó casi completamente destruido por el ataque de Shen Wulong, dejando solo la mitad izquierda del uniforme flotando en el aire. En lugar de enfadarse, Yujiro rió tras el ataque, contorsionando todo su cuerpo en una sonrisa feroz. Dado que la otra persona había sido tan sincera con él, sus acciones le parecieron una falta de respeto. El rostro de Yujiro se ensombreció. En lugar de encarar directamente a Shen Wulong, le dio la espalda, con los puños ligeramente apretados, y los músculos de su espalda se tensaron gradualmente. Su espalda, antes serena, adquirió una apariencia fantasmal. Sus ojos demoníacos ya habían visto que Shen Wulong se encontraba en su forma más poderosa, sin posibilidad de avanzar más. Naturalmente, él también activaría su forma más poderosa como represalia. Al ver la espalda demoníaca de Yujiro, Shen Wulong rió, sus ojos brillando con un aura bélica, todo su ser exudando un aura que chocaba con la intención asesina que emanaba de Yujiro. El ambiente en la arena cambió instantáneamente, y distorsiones de diversos tamaños comenzaron a aparecer alrededor de las dos poderosas figuras. Ambos habían alcanzado el punto en que podían distorsionar el espacio con su voluntad. Es la primera vez que Shen Wulong demuestra un espíritu de lucha tan incomparable en esta generación. No solo en esta generación, sino que incluso en mi memoria, ha habido muy pocos momentos como este. Shen Wulong está rebosante de emoción. Shen Wulong dio un paso, pero en el instante en que lo hizo, su cuerpo se detuvo, sus pupilas se oscurecieron por un momento y luego retiró el pie. Cuando volvió a levantar la vista, tenía un aspecto completamente distinto al de antes. Aunque seguía pareciéndose mucho, aún se apreciaban sutiles diferencias, y su actitud cambió de repente. Si tuvieras que elegir a alguien a quien se parece a Shin Moryon ahora, probablemente se parecería mucho a Wang Ma. A diferencia de antes, cuando su aura era mayormente gentil a pesar de su espíritu luchador, el aura que emanaba ahora era tan feroz como un tigre descendiendo de la montaña. A diferencia del anterior Shenlong, ahora Shen Wulong debería llamarse Shen Wu. Al ver el cambio en el aura de Shen Wulong, Seth, que estaba sentado en el escenario, también se sorprendió. Aunque sabía que Shen Wulong tenía una doble personalidad, nunca imaginó que pudiera haber una diferencia tan grande entre ambas. Al fin y al cabo, ambos usan el mismo cuerpo, solo que el dragón es dominante la mayor parte del tiempo, mientras que el tigre solo aparece en algunos casos. Inesperadamente, la personalidad del tigre surgió repentinamente cuando Yujiro vio la espalda del demonio. Shen Wulong permaneció inmóvil, se limpió la sangre de la nariz y, sintiendo la sensación real en la mano, volvió a aplaudir y dijo: «Muy bien, joven, mientras yo viva, no hay nadie en el mundo que pueda hacerme daño». ¿Han cambiado de jugador? Pero da igual y no importa quién seas, mientras tengas la fuerza de ese tipo, te enfrentaré igual y Yujiro forzó una sonrisa. Aunque sabía que su oponente había cambiado de jugador, eso no impidió que el combate continuara. No importa quién sea, siempre y cuando su fuerza no haya cambiado, entonces puede ser su oponente. Shen Wulong rió repentinamente. Aunque no soy tan bueno como Lon en circunstancias normales, pero en este estado, aunque Shen Wulong no terminó la frase, todos pudieron entender lo que quería decir. Jeje, ya que es así, vamos. Rugió Yujiro, luego se dio la vuelta y cargó contra Shen Wulong. En lugar de esquivar como suele hacer, Shen Wulong recibió el puñetazo de Yujiro de frente y lo mordió con la mano. Mordisco de tigre. Un chorro de sangre voló cuando los dedos de Shen Wulong, como afilados cuchillos, se clavaron en el puño de Yujiro. Con el poder adicional de la espada demoníaca, la piel de Yujiro se desgarró por completo con los dedos de Shen Wulong. El puñetazo de Yujiro impactó de lleno en Shen Wulong.
Esta vez, Shen Wulong no logró atrapar el golpe y se vio obligado a retroceder. Tras deslizarse varios metros, Shen Wulong detuvo su retirada y se estrechó la mano con indiferencia. La sangre manaba ahora de la mano que acababa de detener el ataque de Yujiro. Yujiro también resultó herido. Su mano y muñeca fueron alcanzadas por el ataque de Shen Wulong, lo que provocó que brotara sangre a borbotones, aunque todas fueron heridas leves, demostraron hasta cierto punto que ambos bandos aún tenían la capacidad de matarse entre sí. Un bando activó la técnica de espalda fantasma, mientras que el otro alcanzó el máximo de sus capacidades físicas. Los dos no volvieron a hablar. Comparado con antes, el espíritu combativo de Shen Wulong era ahora aún más fuerte. Sin mediar palabra, continuó atacando la posición de Yujiro. La sonrisa de Yujiro se convirtió en una risa maníaca, y respondió al puño de Shin Maoryon con otro puñetazo. Sus puños chocaron, y Yujiro fue derribado varios metros hacia atrás, mientras que Shin Maoryon salió volando por los aires. Yujiro todos recibió los golpes sin dudarlo, sin mostrar ninguna intención de usar una técnica para esquivarlos, mientras que Shen Wulong usó una técnica para neutralizar la fuerza. Desafortunadamente, la capacidad de disipación de poder del tigre no se acercaba ni de lejos a la del dragón. Solo logré reducir parte de la energía antes de escupir un bocado de sangre. Una mancha de sangre con forma de puño apareció instantáneamente en el cuerpo de Yujiro, de la cual surgieron innumerables gotas de sangre que gotearon gradualmente. El puñetazo de Shen Wulong no fue un simple puñetazo. Cuando impactó contra Yujiro, sintió como si innumerables espinas afiladas le atravesaran el cuerpo. 158 Capítulo 158 Un golpe de los dioses. Ambos sintieron dolor al mismo tiempo, y ese dolor fortaleció aún más su ya elevado espíritu de lucha, como echar carbón a un tren en marcha continua. Cada ataque de cualquiera de ellos no hacía más que intensificar el espíritu de lucha del otro. Aunque tu técnica para neutralizar la fuerza no es tan buena como antes, sigues siendo bastante hábil en la lucha. Después de ser repelido por Shen Wulong, Yujiro soltó una extraña risita mirando al frente. Enfrentarse cara a cara con Shen Wulong ahora incluso le producía una sensación de euforia. Shen Wulong se limpió la sangre de la comisura de los labios, y su espíritu de lucha se fortaleció aún más. Permaneció indiferente ante lo que Yujiro había dicho. En comparación con Long, su comprensión del combate era más directa. Eres verdaderamente el oponente más fuerte que he encontrado en mi vida, esos incluso Wei que también afirman ser de hace miles de años no son rival para un solo cabello tuyo. Aunque todavía no he decidido cómo llamarte, para ser honesto, me estoy cansando un poco de esto. Ya nada me da una sensación de logro excepto la vida y la muerte, así que, resolvamos esto con el próximo golpe. En cuanto terminó de hablar, un brillo feroz apareció de nuevo en los ojos de Yujiro. Independientemente de si Shen Wulong estaba de acuerdo o no, él decidiría el resultado del combate y la vida o la muerte de ambos con su próximo golpe. Los ataques más poderosos de ambos expertos sin par chocaron entre sí. Sin importar si quedaban inconscientes o morían, para Yujiro seguiría siendo emocionante. Shen Wulong permaneció inmóvil y, ante el aura asesina que emanaba de Yujiro, mostró también interés. Era guerrero por naturaleza, y la invitación de otro experto sin par era como la invitación de una mujer de belleza deslumbrante. ¿Cómo podría negarse? Aunque ningún Shin Maoryon ha vuelto a la vida todavía, si muere aquí, significa que nunca más habrá un Shin Maoryon en el mundo. Pero Shen Wulong hizo precisamente eso. Aunque los recuerdos transmitidos desde la antigüedad hasta el presente fueron destruidos, no le importó en absoluto. Ha estado esperando este momento durante 1300 años, solo para encontrar un oponente con quien luchar a muerte. Y ahora finalmente lo ha encontrado. En ese momento, el dragón que llevaba dentro no estaba muerto, sino que simplemente había perdido el control temporalmente. Ante la decisión del tigre, el dragón también expresó su aprobación, permitiendo que ese cuerpo ejerciera toda su fuerza. Muy bien. Decidimos el resultado con el próximo golpe. Shen Wulong se acercó en respuesta. En el instante en que Shen Wulong respondió, Yujiro aplaudió, aunque Shen Wulong lo esquivó, pero esto no afectó la actuación posterior de Yujiro. Yujiro volvió a cerrar los puños, revelando su espalda demoníaca. A medida que Yujiro seguía ejerciendo fuerza, aquella espalda, antes feroz, fue transformándose gradualmente. De su apariencia feroz inicial, que parecía decidida a devorarlo todo, se transformó en un rostro lloroso, un demonio, de hecho, lloraría por un solo movimiento.
Entonces Yujiro se agachó lentamente y se inclinó hacia adelante, como un depredador que reúne fuerzas, su cuerpo también comenzó a retorcerse, desde las pantorrillas, acumulando constantemente su propio poder. ¡Guau! ¿Ya vienes? Al ver el movimiento característico de Yujiro para potenciarse, la expresión de Seth también se llenó de emoción. Este es el ataque más poderoso de Yujiro. Su fuerza es tan formidable como su puñetazo preciso y explosivo. Y Tora ha declarado que lo enfrentará directamente, mientras desata su propia técnica. Una batalla entre dos poderosos maestros usando sus técnicas definitivas. ¿Cómo no iba a estar emocionado? Al ver la expresión de Seth, como si estuviera drogado, Lee Youpa preguntó confundido. ¿Qué pasa? El partido está a punto de terminar, ¿no deberías estar decepcionado? Te equivocas. Incluso las cosas más bellas cansan después de un tiempo, e incluso el insulto más cruel pierde su gracia después de 3 meses de verlo sin parar, pero el choque entre movimientos definitivos es diferente. ¿Alguna vez has visto misiles chocar y explotar en el aire? Al oír las palabras de Seth, Lee Youba entendió más o menos, pero aún había algunas que no comprendía en absoluto. El colmo del insulto, ¿qué clase de tonterías dices? ¿Pero acaso has visto alguna vez el choque de unos misiles? No, pero eso no me impide imaginar. Y la situación actual es, estos dos han usado sus movimientos más poderosos y están en su mejor momento, lo que convierte a este posiblemente en el ataque más fuerte que jamás hayan realizado en este planeta. Aunque me muera, merece la pena pagar la entrada. Mientras tanto, mientras Seth le explicaba a Ryuba lo valioso que era, Retsu también empezó a sudar frío en el pasillo y le preguntó a Baki, que estaba a su lado. ¿Qué opinas de la postura actual de Yujiro de seguir haciendo valer su fuerza? Baki dijo con expresión seria. La postura de papá al cargar la batería es algo que la gente común simplemente no puede hacer. Se debe a que parte de la energía se pierde durante el proceso de transmisión. Cuando una persona normal adopta esta postura, no solo sus articulaciones se verán muy restringidas, sino que la fuerza también se perderá por completo en el proceso de transmisión. Era completamente inservible, pero poseía el espalda fantasma. Eso fue lo que hizo que esta maniobra fuera factible en lugar de imposible. Al ver que Retsu solo lo entendía a medias, Baki no tuvo más remedio que explicarle con detalle. Si la fuerza total del cuerpo es de 100, y una persona normal pierde 70 de su fuerza por el camino, solo podrá ejercer 30. Ni siquiera es tan bueno como un puñetazo directo bien ejecutado, que aún puede liberar 40 unidades de potencia, pero papá es diferente. Al girar su cuerpo, puede liberar una fuerza de hasta 130. Y él es Yujiro Hanma. Incluso en su estado normal, posee una fuerza sobrehumana. Tras activar Oniback, su fuerza muscular aumentó al menos 10 veces. Además, yo solo he abierto el Ghost Back una vez, papá lo ha abierto docenas de veces al menos, en mi opinión, solo soy un bebé indefenso frente a él. Así que, ni siquiera tú puedes deducir el poder de este movimiento. No hay duda, el poder de este movimiento superará con creces tu imaginación. Esta antigua arena podría derrumbarse hoy mismo. En la arena, Yujiro ya había terminado de cargar su energía, y el demonio en su espalda mostraba una expresión extremadamente distorsionada. No podía esperar más. Mientras su cuerpo se retorcía al máximo, el cuerpo de Yujiro emitió un sonido aterrador y comenzó a girar rápidamente. A máxima velocidad, Yujiro lanzó un golpe con su brazo derecho contra Shin Moryon. Un golpe del dios de la muerte. Shen Wulong también aceleró en el mismo lugar, valiéndose de la lógica y la disipación de energía para acumular poder en tan solo un segundo, y el aumento de poder fue aún más aterrador. Los ojos de Shin Moryon ardían con un espíritu combativo. Extendió las manos y tocando el brazo derecho de Yujiro con una fuerza que ninguna persona común podría ejercer. Utu. Los movimientos definitivos de los dos poderosos luchadores chocaron, e incluso el aire en la arena pareció congelarse, el cuerpo de todos se tensó involuntariamente, esperando el resultado del combate. 159 Capítulo 159 Ataque terrorista en el centro de la arena, el puño derecho de Yujiro chocó con los puños de Shin Moryon, y en un instante, se generó una luz blanca que superó la potencia de un puñetazo deliberado. La zona donde se cruzaban las tres manos había generado una esfera de luz blanca casi pura. Aquello no era energía, sino la más pura confrontación de fuerza y técnica. Por supuesto, no se trata de ningún superpoder extraño. Sus movimientos están imbuidos de una especie de voluntad, una confrontación de voluntades, razón por la cual la gente común no puede comprender su esencia.
Las técnicas que intercambiaron fueron tan poderosas que ni siquiera la antigua arena, que había resistido un siglo de pruebas y tribulaciones, pudo soportarlas. Incluso quienes estaban sentados en sus asientos podían sentir la vibración constante. Aunque estaban sentados en asientos estables, todos sintieron distintos grados de equilibrio, como si estuvieran en una montaña rusa. La respuesta es que el recinto temblaba. Si se tratara de un experto sin parangón como ellos dos, podría ver la esencia de sus movimientos, pero desafortunadamente, no había tal experto en la arena, y todo lo que todos podían ver era a los dos luchando constantemente entre sí. Varios segundos después del impacto, el suelo bajo los pies de Yujiro comenzó a derrumbarse y a agrietarse, y la fuerza de Shen Wulong atravesó el cuerpo de Yujiro. Utilizando el cuerpo de Yujiro como conductor, la fuerza se canaliza hacia sus pies y luego rebota, propinándole un doble golpe. El control de la fuerza de la personalidad del tigre ya es sobrenatural. El suelo bajo los pies de Yujiro seguía agrietándose, e incluso la arena reforzada no podía resistir el feroz poder de ambos. Los pies de Yujiro seguían hundiéndose. La sólida arena se onduló como tofu, y estas ondulaciones, formadas por piedras, volaron hacia el público, golpeándolos y provocándoles hemorragias en la cabeza. Sentado entre el público, Seth atrapó una piedra que volaba hacia él. Aunque su rostro reflejaba emoción, no pudo ocultar su expresión de disgusto. Aunque ahora todo transcurre con normalidad en el campo, lo más anormal es la feroz batalla entre Yujiro Hanma y Shinma Oryon, pero Seth tiene la sensación de que hoy ocurrirá algo inesperado. Del mismo modo que los animales tienen una premonición de los desastres naturales inminentes, Seth ahora es capaz de sentir que algo anda mal. Seth aplastó la piedra que tenía en la mano y negó con la cabeza mirando a Lee Uba, que estaba a su lado. Bajemos del escenario y vayamos al pasadizo a echar un vistazo y aunque no sé por qué, tengo la sensación de que esta antigua arena se va a derrumbar. De acuerdo. Ante la sugerencia de Seth, Lee Youpa no puso objeciones. Al ver la expresión de fatalidad inminente en Seth, tuvo una premonición. En ese momento, el cuerpo de Yujiro era como si hubiera sido perforado por varios agujeros, ya que la fuerza de Shen Wulong había atravesado su piel y la sangre había salpicado todo su cuerpo. De pie en el centro del campo, era como una magnífica fuente humana, solo que esta fuente escupía sangre. Aunque su cuerpo sangraba constantemente, la expresión de Yujiro se volvió aún más desenfrenada. Incluso rió salvajemente, y el rostro demoníaco en su espalda se solidificó aún más. Si la anterior manifestación fantasmal era como el llanto de fantasmas y dioses, la actual ha sido exprimida hasta el punto de ser completamente aplastada. Todo aquel que la contempla siente desesperación. Yujiro aumentó la fuerza en su mano, y la bola de luz generada por su colisión continuó expandiéndose. A esto siguió un rugido furioso de Yujiro. Shen Wulong no pudo resistir más la fuerza descomunal de Yujiro y salió volando al instante. El muro se derrumbó con la misma facilidad que un trozo de tofu. El propio Shen Wulong desapareció sin dejar rastro, dejando solo un gran agujero con forma humana en la pared. Sin embargo, a pesar de que el martillo de Yujiro lo lanzó por los aires, Shen Wulong logró ajustar su cuerpo en el instante en que fue arrojado, y su mordisco de tigre impactó directamente en Yujiro. 4 enormes agujeros perforados atravesaron el pecho y la espalda baja de Yujiro. De no ser porque la espalda demoníaca aún funcionaba, Yujiro se habría desplomado por la pérdida de sangre. Ufi. Yujiro se quedó de pie en el centro de la arena, respirando hondo. A pesar de todo, había ganado la batalla, aunque fuera una victoria pírrica. Mientras la espalda del demonio se desvanecía, Yujiro no pudo evitar sudar frío. Si la mordida de tigre de Shen Wulong no hubiera fallado, probablemente ambos habrían resultado heridos en el mismo movimiento. No se trata solo de destrucción mutua. Si ambos ataques impactan simultáneamente en el corazón del oponente, significaría la muerte mutua. Incluso un maestro de pulsos, al enfrentarse a un monstruo como él, no es más que un arma de cristal con gran poder ofensivo. Yujiro respiró hondo de nuevo y estaba a punto de hablar cuando varias explosiones fuertes resonaron repentinamente desde los lados. La arena, que antes era estable, comenzó a temblar violentamente de repente, y el temblor arrepentido casi hizo que Yujiro Hanma, que estaba de pie en el pasillo, perdiera el equilibrio. Aunque aún conserva un aura imponente, Yujiro está exhausto. Si un lector se le acercara, podría doblegarlo y obligarlo a volver a trabajar como una estrella. Se oyeron una serie de explosiones que hicieron que el ya tembloroso estadio se estremeciera aún más, y una grieta visible pareció extenderse desde el suelo hasta las gradas del segundo piso. Papá.
Al ver que Yujiro ya no tenía fuerzas, Baki corrió hacia él para ayudarlo, aunque el hombre que tenía delante era el asesino que había matado a su madre. Pero es difícil ocultar la identidad de su padre, sobre todo para un niño como Baki, que careció de amor desde pequeño. Aunque él y Yujiro siempre han sido rivales, ver a Yujiro en tan lamentable estado ahora, el cerebro se precipitó hacia adelante sin siquiera tener tiempo para pensar. Maldita sea, debería haber pensado en eso. Mientras las explosiones seguían resonando en sus oídos, la expresión de Seth pasó de alegre a sombría. Lo que se suponía que iba a ser un partido pacífico se convirtió repentinamente en un ataque terrorista, y el culpable más probable es, naturalmente, la organización Insecto. No había llegado al nivel narcisista de creer que la organización de insectos estaba allí para él, pero considerando lo que había oído y sus experiencias pasadas conversando en foros en línea, todo está conectado. La llamada organización Insecto existe únicamente para Shen Wulong. Es probable que la organización Insecto ya estuviera preparando un ataque terrorista en el momento en que Shen Wulong se transformó en su personalidad de tigre. Sin embargo, a juzgar por esto, es difícil afirmar que la organización Insecto estaba dirigida personalmente por Shen Wulong, parece más bien que su función era vigilar a Shen Wulong. Una enorme roca, del tamaño de varias personas, cayó repentinamente sobre la cabeza de Seth, y la desafortunada roca, naturalmente, salió volando por el puñetazo de Seth. Incluso ahora, todavía guarda rencor contra la persona que lo suplantó. Mientras tanto, los grupos de artes marciales que se encontraban fuera del estadio tampoco fueron fáciles de vencer, matando a muchos miembros de la organización Insecto antes de que detonaran la mayoría de las bombas. Lograron preservar con éxito este grandioso estadio que había resistido un siglo de pruebas y tribulaciones. 160 Capítulo 160 La organización de los insectos protege el mundo. Dentro del hotel de lujo, Xia Yan estrangulaba desesperadamente a Shen Wulong, gritando mientras lo hacía. Shen Wulong. ¿Por qué participas en este tipo de competición? ¿Sabes siquiera cuántos días llevas desaparecido y cuánto tiempo he pasado buscándote? Si fueras uno de mis hombres, te mataría. Y como líder de la organización, ¿por qué te lesionaste tanto? ¿Cómo se supone que voy a explicar esto? Aunque Xia Yan estaba estrangulado, Shen Wulong seguía mirando el periódico que tenía en la mano con gran interés. La escena era exactamente la misma que la de hacía 2 días. La organización Insecto, tú no eras quien la dirigía, ¿verdad, Shen Wulong? De repente, Seth abrió la puerta con cara de pocos amigos. ¿Por qué sacas esto a colación? Xia Yan también levantó la cabeza, mirando a Seth con expresión de desconcierto. Seth parecía un policía. Me reemplazaste con alguien que se parece muchísimo, y este ataque terrorista también fue obra tuya, ¿verdad? Aunque este ataque terrorista no tenía nada que ver con él, y no era tan ocioso como para defender a la gente común, el hecho de que se detonara tal cantidad de explosivos en la ciudad en ese momento, si alguien hubiera sido lo suficientemente rápido como para lanzar una bomba a la arena, Seth no tenía duda de que el debilitado Yujiro Hanma habría muerto instantáneamente por los explosivos de alto rendimiento. ¿Contra qué voy a luchar si haces volar a Yujiro por los aires? Además, Seth tiene innumerables cuentas pendientes con la organización Bug. Esas cosas existen dentro de la organización, pero no soy el único responsable de ellas. Funciona por niveles, de arriba a abajo. Además, todo lo que hace la organización Insecto es por la estabilidad del mundo, así que algunos sacrificios son inevitables. Todos ellos juntos forman un gusano, ¿entiendes lo que quiero decir? ¿Quieres decir que, el intento de asesinato también fue por el bien del contacto? ¿Y qué tiene eso que ver con proteger el mundo? Las familias de los 3 tesoros sagrados son las que protegen el mundo. Xia Yan frunció el ceño. ¿Qué es eso de la familia de las 3 armas divinas? ¿Has estado leyendo demasiados cómics? Lo repetiré, para proteger el mundo, los pequeños sacrificios son inevitables. Ven aquí. Al ver que Seti seguía pareciendo confundido, Xia Yan pasó de largo y se dirigió hacia el pasillo. Seth, naturalmente, la siguió, pues no creía que Xia Yan tuviera la capacidad de matarla ella sola. Al salir de la habitación, Xia Yan dijo con rostro sombrío. La organización Insecto ha sobrevivido hasta nuestros días para proteger al mundo de los contactos, solo para evitar que los contactos vuelvan a ser como eran hace más de 1300 años. Por eso existe el dicho: donde hay conflicto, hay insectos. Mientras haya alguien que pueda generar desconfianza en nuestro contacto, utilizaremos diferentes métodos para lidiar con ellos. Para mantener la paz mundial, hay que sacrificar al individuo.
Seti se sorprendió al descubrir que la teoría absurda de Xiaoyan en realidad tenía un atisbo de sentido. Al ver la expresión de asombro de Seth, Xiaoyan también mostró una expresión de lástima por alguien con discapacidad intelectual. Así que, ¿me estás interrogando sin saber nada? Además, ¿dónde encontraste exactamente a ese monstruo, Yujiro Hanma? No tenía ni idea de que existiera alguien así. La expresión de Xiaoyan se volvió aún más extraña y Yujiro Hanma es conocido como el más fuerte del mundo, y su comportamiento es bastante extravagante. Tiene cierta influencia en casi todo el planeta, y cualquier artista marcial poderoso conoce su nombre. Pero Xiaoyan no reconoció a ese monstruo en absoluto. Era como si hubiera una fina membrana entre ellos dos, y un día, esa membrana se rompió repentinamente. Al ver a Xiaoyan así, el resentimiento de Seth disminuyó considerablemente, lo único que quedaba era mucho resentimiento hacia la persona que lo imitaba, ahora solo lamentaba no haber exiliado a ese tipo a la selva amazónica, con su fortuna actual, podría construir una cueva en la selva amazónica que ningún detector podría encontrar, tras 3 meses de humillación, imprimir 100 millones de copias sería pan comido. Suspiro, no sé cómo sucedió esto, pero te advierto, será mejor que conserve tus contactos actuales, no puedes permitirte otras consecuencias. El contratista no puede medirse con estándares humanos, destruir el mundo sería algo fácil para ellos. Ante la advertencia de Xiaoyan, Seth, al igual que Shen Wulong, no reaccionó. No creyó ni una palabra de las declaraciones alarmistas de Xiaoyan. Destruir el mundo, charlar con esa vidente Vega, seguro que tendrían mucho en común.